Se decía que la humanidad podía dividirse en dos tipos distintos. Los que disfrutaron de los juegos para adultos de Atean Plus y los que no. Había escuchado este sentimiento. El primer tipo, aquellos que se entregaban a juegos para adultos, se sentían atraídos por figuras como ella. Un personaje cautivador del juego Last Arcanum. Él, sin embargo, alguna vez había pertenecido a este último grupo, el resto no, hasta que su camino se cruzó con Último Arcano. El juego, conocido como Último Arcano, era más de lo que parecía a primera vista. Se dio cuenta de que Last Arcanum no era simplemente un juego para adultos. Internet reconoció ampliamente que Last Arcanum era un juego de rol, y que sus elementos no eróticos a menudo resultaban más atractivos que los de otros juegos. Los aspectos eróticos, se decía comúnmente, eran simplemente una ventaja. Ahora se acercó al Último Arcano no como un simple juego de adultos, como un juego de rol divino, habiendo sufrido un cambio de clase para convertirse en un admirador de sus cualidades. Recordó un momento en el que consideró saltarse las escenas eróticas, creyéndolas secundarias. Sin embargo, su actividad actual de recopilar diligentemente fotografías del Hon irlandés sugería una apreciación más compleja. Consideró que era una falta de respeto hacia los creadores saltarse cualquier parte del juego, eligiendo en cambio saborear cada rincón de los últimos arcanos. Sin embargo, incluso con esta convicción se encontró pensando en saltarse un evento próximo. Fue un evento protagonizado por Skamultos. Skamultos, también conocido como Ultos Randash, era un personaje cuya apariencia misma exudaba la máxima incomodidad. Orgullosamente se declaró hijo legítimo de la familia de un duque, a menudo riéndose para sí mismo. En la Academia de Magia, Skamultos se deleitaba con el sufrimiento de los apuestos protagonistas, sometiéndolos a todo tipo de acoso. Era, en pocas palabras, un villano medio jefe. Este cabrón disfrutaba infligiendo intensos traumas a las heroínas. Incluso Sieg, la limpia, bien dotada y querida heroína de los jugadores, no se libró de su crueldad y se quedó llorando y disculpándose. El rostro del jugador se contrajo de disgusto e ira. Maldijo al personaje y declaró que Skamultos lo enfurecía, especialmente cuando se trataba de su amado Jon el irlandés. Resolvió saltarse el evento y se impulsó a pasar al siguiente segmento. De hecho, Skamultos fue abrumadoramente popular, pero de la forma más negativa imaginable. A menudo representado como un tropo estándar en el fanfiction de Last Arcanum que el apuesto protagonista derrotara brutalmente a Skamultos, curando así el trauma de la heroína. Incluso el equipo de producción del juego declaró explícitamente su falta de perdón hacia Skamultos en una entrevista. Durante una transmisión en vivo, en el momento en que apareció Skamultos, la pantalla se inundó de comentarios de los jugadores expresando su intenso odio, exigiendo justicia para personajes y preguntarse por qué se incluyó un personaje tan de mierda. En la segunda mitad de la ruta principal, Skamulto encontró un final brutal, empalado por múltiples espadas, gritando de incredulidad y dolor. Preguntándose por qué le estaba pasando, su desaparición en el juego fue absoluta, marcada por una lápida que lleva el nombre de Ultos Randash. A pesar de su terrible carácter, su destino fue sellado por el cerebro del juego, un final común para los villanos. A diferencia de otros personajes de jefes intermedios que podrían tener eventos de reconciliación o diferentes rutas de batalla, Skamultos no tuvo ninguno, tal vez debido a su comportamiento increíblemente memoria del juego. Sintió un dolor sordo en la cabeza. Se quedó en su habitación, ajustándose la corbata, mientras un profundo cansancio se apoderaba de él. Necesitaba dormir pronto, ya que se había esforzado en la última parte de su 24ª partida. O quizás fue el quinto. El número exacto se confundió en su mente exhausta, le palpitaba la cabeza mientras se estiraba sin camisa, anhelando solo pasar su vida inmerso en el último arcano. Sin embargo, a pesar de sus numerosas partidas, todavía no había presenciado el verdadero final ni había explorado la ruta específica que involucraba a Skamultos. Comenzó a ponerse el pijama, reflexionando sobre las arduas condiciones necesarias para desbloquear el verdadero final, que incluía completar cada logro. Con solo 2 horas antes de tener que salir a trabajar, decidió intentar dormir un breve rato, desplomándose en su cama. Incluso en su sueño, el pensamiento persistió. Necesitaba completar la ruta de Skamultos. Sabía que sin él nunca podría completar el juego por completo. Mientras se dormía más profundamente, se desarrolló un sueño vívido. Se vio a sí mismo, elegantemente vestido, rodeado por 3 hermosas heroínas, entre ellas el irlandés Jon, una encantadora bruja y otra dama. Anhelaba ser el protagonista, vivir felices para siempre con ellos, deseando incluso reencarnarse en el mismísimo mundo del último arcano. De repente, un ruido extraño atravesó el sueño. En el sueño, su deseo de justicia se manifestó cuando se encontró enfrentando físicamente a Skamultos, dándole una poderosa patada. El villano se tambaleó por el golpe y el jugador sintió una oleada de satisfacción, pensando en lo divertido que sería vencer completamente al despreciable personaje. El sueño se desvaneció, reemplazado por la visión de un techo artesonado exquisitamente detallado. Se encontraba en una lujosa habitación, su apariencia sutilmente alterada y su cabello oscuro ahora de un tono más claro. Una sensación de confusión lo invadió mientras observaba los opulentos alrededores, una sensación persistente de que el interior le parecía vagamente familiar. Reconoció los alrededores. Era el trasfondo de Last Arcanum, pero no podía precisar la ubicación exacta dentro del mundo del juego. Rápidamente descartó la idea, dándose cuenta de que no era el momento de preocuparse por el contenido de su PC antes de la reencarnación. Necesitaba calmarse para que no descubrieran que era un hombre de cultura. Conocía ampliamente el juego y había completado casi todos los logros. Sobrevivir no debería ser demasiado difícil, reflexionó, pero reencarnar en el mundo de Last Arcanum era una historia diferente. El pánico podría esperar. Primero, necesitaba comprender su situación inmediata. Consideró su nueva apariencia, preguntándose en qué personaje del juego se había reencarnado. Debería haber un espejo cerca, pensó.
Para confirmar su identidad, encontró un espejo grande y ornamentado, y se acercó con cautela, descorriendo una cortina. Su reflejo le devolvió la mirada, revelando a un joven regordete y de rostro redondo con luz, cabello ondulado y una camisa con volante. La visión envió una oleada de horror a través de él. Gritó, una imagen pequeña y fantasmal de él mismo, con gafas y cabello oscuro, gritando a su lado. Reconoció el rostro, el cuerpo, la identidad. Soy escoria. Su horrorizada comprensión resonó por toda la gran propiedad. Una sola palabra desesperada escapa de sus labios. Saltos. Un grito repentino y desgarrador sobresaltó a la doncella, provocando que se le caiga una bandeja cargada de platos. Porcelana hecha añicos en el suelo. Otra criada, de pelo corto y castaño, se dirigió con calma a la nerviosa criada, Riella, que se disculpaba profusamente. La segunda doncella comentó que tales incidentes eran típicos cuando Ultosama estaba involucrado, aunque admitió que incluso ella estaba sorprendida por la conmoción anterior. Luego, la criada mayor le ordenó a Riella que abandonara el desorden, diciéndole que ella se encargaría del asunto, y le dijo que fuera a ver cómo estaba. Riella, todavía nerviosa, aceptó dócilmente. El jugador, que ahora habitaba el cuerpo de Escamultos, miró fijamente su reflejo con incredulidad. Habría logrado reencarnar en el mundo del último arcano, pero la realidad de su nueva forma era abrumadora. Todo ha terminado, pensó desesperado. Su mente se aceleró, lidiando con el cruel giro del destino. De todos los personajes, él se había convertido en Scamoltos, una figura destinada a ser odiada por todos, a retorcerse y, en última instancia, a morir. Una negación desesperada brotó dentro de él. No, tuvo que ser un error. No había manera de que fuera Scamultos. Se preguntó por qué no podría haber sido el protagonista, si, mientras seguía mirando su reflejo, un detalle llamó su atención. El rostro que lo miraba era en efecto Scamoltos, pero más joven. Observó que esta versión de Scamoltos era significativamente más joven que su representación en el juego, tal vez solo tenía 10 años. Esta comprensión provocó un destello de esperanza. Si fuera más joven, todavía habría tiempo para evitar el mal final, ya que esto fue alrededor de la edad en que Scamultos comenzó su descenso hacia la arrogancia. Recordó la historia. Ultos, un genio con talento para la magia, se volvió extremadamente engreído desde los 12 años. Luego se volvió completamente indulgente consigo mismo, descuidando sus estudios de magia y su entrenamiento con la espada. Según la configuración oficial, Ultos se enamoró de las mujeres que los perseguían mientras una criada intentaba defenderse mientras otra mujer lloraba de fondo. Después de llevar un estilo de vida tan poco saludable, se transformó en el Scamultos de pleno derecho que el jugador conocía y despreciaba. Una nueva estrategia se formó en su mente. Si hacía lo contrario de todo lo que había hecho Scamultos, podría evitar su muerte destinada. Resolvió ignorar a las mujeres, estudiar con moderación y entrenar con diligencia. Lo más importante es que decidió que debía intentar mantenerse alejado de la fiesta del protagonista tanto como fuera dominando, cautivado por la apariencia de la criada, preguntándose si tal belleza realmente había existido dentro del juego. Ella era innegablemente linda. Momentos después, la criada, Riella, se acercó a él con cautela y le preguntó si estaba preocupado. Ella admitió que había oído su grito, y al principio pensó que podría ser una de sus rabietas habituales. Él retrocedió internamente ante sus palabras, dándose cuenta de las implicaciones de sus rabietas habituales y reconociendo la gravedad de su situación actual como Scamultos. Su mirada se detuvo en ella, particularmente en el prominente emblema en forma de corazón que adornaba su pecho, un detalle que parecía palpitar con su presencia. Mientras él continuaba mirando, Riella se puso visiblemente nerviosa, y se cruzó de brazos a la defensiva. Él también sintió que un sonrojo se apoderaba de su rostro. Mientras su yo interior de jugador observaba el incómodo intercambio con una mirada de ella, comenzó a disculparse profusamente, con la cabeza inclinada avergonzada. Él, mientras tanto, finalmente la reconoció por la historia del juego. Esta era la criada asistente de Scamultos, un personaje que solo había aparecido en flashbacks. Luchó por recordar su nombre. Un débil recuerdo se agitaba dentro de él. Luego, con un sobresalto, lo recordó. Así es Rihanna. Aún así, Riella continuó con su torrente de disculpas, su voz apenas audible. Trató de intervenir gritando, oye. Rihanna, ¿por qué te disculpas tanto? Su intento de calmarla solo pareció empeorar su angustia. Ella rompió a llorar, se disculpó por responderle y luego, entre sollozos, lo corrigió. Mi nombre no es Rihanna, es Riella. En su extrema angustia, añadió luego. Seré Rihanna de ahora en adelante. Él se quedó mirándola, completamente desconcertado por su arrebato emocional y las declaraciones contradictorias. ¿De qué estás hablando? Te llamé Rayla, pensó. Se dio cuenta de que esta situación estaba lejos de ser buena. El irlandesón estaba en un estado de pánico extremo, disculpándose repetidamente con Scamultos, quien estaba de pie con los brazos cruzados, luciendo molesto por su reacción excesiva. Ella aparentemente había chocado con él, provocando un pequeño flujo de su parte. El jugador masculino, observando la escena, cuestionó internamente la intensidad del miedo del irlandesón, mientras que el propio Scamultos parecía desconcertado por sus frenéticas disculpas. El jugador masculino se dio cuenta de una cruda realidad. Si esta situación persistiera, Scamultos inevitablemente sería percibido como el villano. Maldijo mentalmente los acontecimientos que se estaban desarrollando. Continuó su torrente de disculpas, inclinándose profunda y repetidamente, lo que solo exacerbó la angustia de Scamultos. Él le suplicó que se detuviera, temiendo que sus implacables disculpas solidificaran su imagen como antagonista. Luego explicó, entre disculpas, que simplemente prefería usar el pronombre masculino, añadiendo rápidamente que su explicación no tenía sentido. Scamultos, inicialmente confundida, luego comprendió su peculiar hábito lingüístico. El jugador, al presenciar este peculiar intercambio, recordó la configuración del personaje de Riella dentro de la historia del juego. Apareció una introducción detallada del personaje de Riella, describiéndola como una doncella inusualmente devota a Scamultos en la historia oficial de Last Arcadia. Reveló que a pesar de su lealtad, fue manipulada por el egoísmo de Scamultos, lo que finalmente llevó a que le rompieran la mano derecha.
Escamaltos la había despedido unilateralmente, una criada dedicada que había trabajado duro desde que era joven, y posteriormente el personal de la mansión no le agradaba, perdiendo la oportunidad de corregir su personalidad. La narración continuó, enfatizando el cruel despido de Escamaltos hacia la criada que le había servido fielmente desde la infancia. Sus acciones lo alejaron aún más del personal de la mansión, y desperdició cualquier oportunidad de mejorar su carácter. El jugador concluyó que Riella era una figura fundamental en la historia de Escamaltos. Recordó que cuando esta trágica historia de fondo se publicó como una historia corta en el sitio web oficial, provocó una protesta significativa por parte de los jugadores, quienes exigieron un escenario donde la criada, debido a la felicidad egoísta de Escamaltos, encontraría su propia felicidad. Iris-chan permaneció visiblemente angustiada, con los ojos llenos de lágrimas. El jugador afirmó internamente que solo los verdaderos villanos despedirían injustamente o asustarían intencionalmente a una criada. Escamaltos, sin embargo, con una sonrisa aparentemente inocente, sugirió que su prioridad inmediata debería ser tranquilizarla. Él, con una amplia e inquietante sonrisa, interrogó a Riella y le preguntó por qué parecía tan asustada. Riella, con lágrimas en los ojos, parecía completamente aterrorizada y aún visiblemente angustiada. Riella, ahora arrodillada, le explicó a su joven maestro que su miedo se debía a que no realizó adecuadamente el diario el día anterior y por haberle causado problemas mientras tanto. El jugador reaccionó con profunda confusión, cuestionando el significado mismo de este misterioso asombro. Se preguntó si el asombro se refería al simple acto de alimentar a un bebé, recordando la imagen de una criada haciéndolo. Luego consideró si el asombro que conocía era fundamentalmente diferente de lo que Riella quería decir. Riella parecía nerviosa y luego le preguntó por qué estaba preguntando sobre tal cosa. Riella, tapándose la boca con sorpresa, exclamó que debía haber ideado otro juego nuevo, encontrando toda la situación terrible. Luego comenzó a detallar los distintos tipos de A según el joven maestro, revelando que había 48 tipos diferentes. Describió uno en el que el joven maestro se sentaba en su regazo, uno frente al otro, y otro sentado espalda con espalda. Ella continuó su explicación, describiendo una almohada para el regazo con una funda A, donde ella colocaría una almohada para el regazo en el sofá, y una posición de pie detrás de A, donde le daría de comer mientras estaba apagada detrás de él. Le preguntó si todavía deseaba saber más. Tanto Escamaltos como el jugador reaccionaron con profunda sorpresa ante las descripciones, cada vez más explícitas de Riella, en particular la mención de una almohada para el regazo con una escena. Luego pasó a Riella interpretando la almohada del regazo sin una funda, alimentando a Escamaltos, quien yacía contento en su regazo, confirmando la inquietante comprensión de la situación por parte del jugador. El jugador masculino miró con una expresión profundamente perturbada, mientras Escamaltos, todavía en el regazo de Riella, parecía felizmente contento, completamente ajeno a las implicaciones de sus acciones. Continuó procesando la inquietante revelación, su mente dando vueltas ante la verdadera naturaleza de las demandas de asombro. Riella, al notar su angustia, le aseguró que estaba bien y le explicó que simplemente se sentía un poco mareada. A pesar de sus palabras, los pensamientos internos de Riella delataban una preocupación más profunda, lamentando que Escamaltos hiciera que una mujer tan hermosa se involucrara, reconociendo su propia belleza en el proceso. Luego, un vívido flashback mostró los ojos de Escamaltos cerrados de felicidad, siendo atendido por Riella, quien gentilmente le ofreció una golosina mientras pronunciaba un suave. Volviendo al presente, el jugador, aún lidiando con las implicaciones, cuestionó a Riella directamente. Preguntarle si su cumplimiento significaba que realizaría el así el ordenara su pregunta directa hizo que Riella se estremeciera y su expresión cambiara a una de profunda angustia mientras él mismo parecía nervioso e inseguro. Rápidamente retrocedió y su mente se aceleró al darse cuenta de que se actuaba sin duda conduciría a un futuro sombrío. Esa elección, concluyó, simplemente no era una opción. Sus pensamientos continuaron dando vueltas, la gravedad de la situación presionándolo mientras consideraba el verdadero costo de estas demandas, un temor a cambio de la propia vida. Rechazó firmemente la idea. Luego se volvió hacia Riella, buscando confirmación, preguntándole si un sistema tan penetrante de A realmente podría ser común en este mundo, incluso para un simple perro. Esperaba desesperadamente que no fuera así. Con una renovada sensación de resolución, declaró que Riella no tenía que realizar el A. Sus ojos se abrieron en estado de shock y tartamudeó, preguntando si la estaba despidiendo, explicando que le habían dicho que la despedirían si no cumplía con ese A todos los días. Mientras Riella hablaba, notó su mano herida. Él reiteró su postura, asegurándole que no la obligaría a hacer nada por el estilo, especialmente con su lesión. Explicó que sabía de su mano herida no simplemente por observación, sino por la información oficial disponible. Y ella, sorprendida, le preguntó cómo lo había descubierto. Sus ojos se abrieron en estado de shock y un sonrojo se extendió por sus mejillas mientras procesaba sus palabras. Luego declaró que informaría al jefe que Riella no se encontraba bien y le indicó que descansara de inmediato. Supuso que ella había estado ocultando su lesión por miedo al despido, atribuyendo una condición tan dura a la personalidad implacable de Altos. Con un gesto grandioso, casi teatral, la instó a recuperarse rápidamente y regresar, recordándole que ella era su única doncella. Y ella lo miró suavemente pronunciando su título mientras se alejaba. Comenzó a reflexionar al darse cuenta de que su enfoque casual de la situación le estaba haciendo perder de vista lo que realmente era correcto. Pensó que estaba respondiendo con más sensatez que el propio Escamaltos. De repente, lo asaltó una profunda comprensión. Se reprendió a sí mismo por ser un imbécil y exclamó que sus acciones estaban terriblemente equivocadas. Con una renovada sensación de urgencia, corrió de regreso hacia Riella. Gritando su nombre, su expresión era de preocupación. Se inclinó profundamente, su postura transmitía un inmenso arrepentimiento y se disculpó profusamente por recordar mal su nombre antes. Prometió no repetir el error y le pidió sinceramente perdón. Y ella lo miró sin palabras. Y ella lo miró y nuevamente se dirigió a él por su título.
Continuó disculpándose, expresando una profunda vergüenza por intentar encubrir su error y por actuar tan irreflexivamente. Desde un punto de vista más bajo, Riella le ofreció tranquilidad, afirmando que nadie puede vivir la vida sin cometer errores. Añadió que incluso Alto Sama, que podía enfrentar el fracaso, era verdaderamente admirable, y que todos, incluida ella misma, había cometido errores, incluso rompiendo una jugada precisa. La tranquilidad de Riella dejó al jugador en un estado de profunda reflexión, con el ceño fruncido con preocupación. Ella continuó sonriendo, expresando su inquebrantable creencia en Ultosama a pesar de los acontecimientos recientes, llamándolo una persona verdaderamente Ultosama, visiblemente conmovido por sus palabras, se secó una lágrima del ojo y le dio las gracias, pidiéndole que continúe confiando en él en el futuro. Riella afirmó su lealtad, afirmando que Otosama era su único maestro, un personaje tan grande que era una pena que no apareciera en la historia principal. Después de este intercambio, el jugador masculino, ahora encarnando Skimultos, se encontró caminando solo por un gran pasillo, reflexionando que era difícil para una escoria convertirse en una magia y que parecía haber superado el primer obstáculo. De repente, apareció una doncella de rostro severo, a quien reconoció como la jefa de la doncella, luciendo sorprendida. Ella inmediatamente lo enfrentó, alzando la voz alarmada, cuestionando por qué el joven maestro caminaba solo y sin tomar la mano de una mujer. Ignorándola, Skamaltos comenzó un riguroso régimen de ejercicio, uniendo de esfuerzo mientras realizaba flexiones, contando cada repetición. Luego detuvo su expresión seria y declaró que su próximo enfoque sería la magia, específicamente la mejora corporal. Esta mejora corporal fue la primera magia aprendida en el último arcano. Y si bien era eficiente para la práctica, también era una apuesta segura para elevar el nivel de magia en las primeras etapas. Como un noble del mundo del último arcano, Skamaltos poseía una cantidad ridícula de poder mágico, igual a su pedigrí, lo que le permitía subir de nivel su magia hasta un punto absurdo. Sin embargo, a pesar de este inmenso poder, lamentó que en el juego solo se usara para actos verdaderamente terribles. Estaba de pie con los brazos cruzados, escuchando mientras la jefa de limpieza le informaba que Riella regresaría al día siguiente. Ella ofreció una cortés disculpa por interrumpirlo. Una oleada de alivio lo invadió y le preguntó con entusiasmo si su mano se había recuperado por completo. La jefa de doncellas le dio la espalda ligeramente, su expresión ilegible, mientras ella silenciosamente reconocía que su repentina seriedad no era una broma después de todo. Él la miró, con un atisbo de confusión en su rostro. Luego lo miró directamente y le explicó que su cambio abrupto de comportamiento la había llevado a creer que podría estar jugando con los sirvientes, como era su costumbre en el pasado. Él pareció desconcertado por su franqueza. Ella continuó afirmando que recordar su comportamiento pasado era bastante inquietante. Momentos después, la jefa de doncellas se encontró sola, contemplando la profunda transformación del joven maestro. Se dio cuenta de que ahora tenía la difícil tarea de explicar este cambio al resto del personal de la casa. Luego aclaró su comprensión de la nobleza auriga, explicando qué significaba que alguien con poder e influencia debería usar su posición social para ayudar a los demás. Buscó su confirmación, su continuo silencio lo puso nervioso y le instó a hablar. Su voz traicionaba un atisbo de impaciencia. Ella finalmente afirmó su comprensión, confirmando que su interpretación era correcta. Ella le aseguró que transmitiría sus nuevas intenciones a todos los miembros de la casa y él le expresó su confianza. Con una sonrisa de complicidad, reflexionó que el joven maestro era exactamente como ella siempre había esperado que fuera, sentimiento que lo dejó un poco desconcertado. Habiendo transmitido con éxito sus nuevas intenciones a la directora, Skamaltos ajustó las gafas con una sonrisa sutil y cómplice. Internamente, celebró su triunfo al darse cuenta de que su elaborado plan para engañarlos había funcionado a la perfección. Mientras saboreaba su éxito, apareció en su mente un reflejo de su antiguo yo, el jugador masculino. Reflexionó sobre el concepto de nobleza auriga, el mismo principio que acababa de abrazar desde el gran exterior de la mansión. Sus pensamientos continuaron vagando, reconociendo que el verdadero objetivo era mitigar el impacto de su pasado comportamiento asqueroso. Emused, renamente principle inismin. Sois lik escumbes olige, isti. Un joven se estiraba lánguidamente en su opulenta cama. Un suave bostezo escapaba de sus labios mientras saludaba el nuevo salió, reflexionando que había pasado aproximadamente medio año desde su reencarnación en el mundo del Aztec. Aplace ad gron kite acostumerto. Necesitaba un momento para comprender plenamente su situación. Se dio cuenta de que su identidad actual era Ultos Randaz, un personaje comúnmente conocido como Skamultos, un villano dentro de este mundo. Mientras continuaba con su rigurosa rutina de flexiones, recordó su vida pasada como jugador que despreciaba por completo a Skamultos. Utaneu togut emerger. Si Skamultos nunca hubiera existido, ¿se habría convertido el Astark realmente en la obra maestra que se sabía que era? Una visión del corpulento Skamultos, entronizado y atendido por dos mujeres seductoras, se materializó en su mente. Consideró la dinámica de la luz y la sombra, donde la luz brilla más en la oscuridad y proyecta una sombra más profunda. En este contexto, Skamaltos era, en esencia, el personaje principal que operaba desde las sombras, una figura cuya presencia definía el viaje del héroe. Luego se preguntó si Skamaltos era, de hecho, el verdadero personaje principal, imaginando a un hermoso niño abrumado por un inmenso poder mágico que tuvo un final trágico. Se instó a sí mismo a calmarse, luchando con estos pensamientos contradictorios. La visión se intensificó, mostrando a Skamaltos, el heredero del duque, con ojos brillantes, afirmando alegremente su poder sobre una mujer aterrorizada. Él se rió como un maníaco, afirmando que esto hacía las cosas aún más emocionantes, mientras la mujer pedía perdón, mencionando a su prometido. El joven, al observar esta proyección mental, encontró la de Skamalto absolutamente despreciable. Sacudió la cabeza, dándose cuenta de que sus pensamientos lo habían desviado. Necesitaba reenfocarse y resolver su situación actual. Agarró la espada de bambú, con expresión sombría al recordar el sombrío destino de Skamaltos en la historia original, un final desagradable en cada ruta, ya sea apuñalando, envenenando, estrangulando o decapitando.
Se dio cuenta con escalofriante claridad de que si continuaba por este camino, él también encontraría una muerte horrible. La idea de tal fin era ciertamente un problema. Recordó una época en la que había practicado kendo, blandiendo una espada de bambú con feroz determinación. Sintió un atisbo de gratitud por haberse unido al club de kendo, incluso si lo había abandonado bastante. Continuó practicando sus golpes, reconociendo que si bien había incursionado en el kendo, una espada de bambú era fundamentalmente diferente de una espada de kendo a nivel de garrote podría no resultar muy útil en este nuevo mundo, reflexionó, especialmente porque la mayoría de las espadas aquí carecían de la curva familiar. Concluyó que su prioridad inmediata debería ser desarrollar su fuerza básica antes de intentar aprender las técnicas específicas de este reino. Con expresión resuelta, cerró los ojos, reafirmando su absoluta negativa a encontrar un final desagradable. A pesar de su reencarnación en el mundo de su amada última arte, sin embargo, una chispa se encendió en sus ojos al darse cuenta de la inmensa ventaja que poseía. Amplio conocimiento adquirido al jugar minuciosamente el juego original. De pie en una sala bien equipada, declaró su nuevo objetivo. Usaría su conocimiento del juego como trampa para lograr una vida pacífica. Su objetivo final era convertirse en un mero personaje secundario, una magia, y específicamente consideró la mejora corporal como un medio para lograrlo. Como observó en Hourglass, reconoció que ni siquiera una turba podía permitirse el lujo de ser impotente en tiempos de crisis. Por lo tanto, era imperativo elevar tanto sus niveles físicos como mágicos. Ahora vestido con un atuendo más formal, se mantuvo firme y delineó su estrategia. Realizar mejoras corporales repetidas era el método más eficiente para subir de nivel la magia, y tenía la intención de mantener este estado mejorado hasta su límite absoluto. Sostenía un reloj de arena, observando la duración de la mejora de su cuerpo, ya que carecía de una pantalla de estado para seguir su progreso. Decidió utilizar el tiempo como punto de referencia y comenzó su prueba con un objetivo de 3 minutos. Mientras miraba hacia arriba, notó la diferencia más significativa entre el juego y la realidad, la constante y visible fuga de poder mágico de su cuerpo. Esto hizo que mantener la mejora corporal fuera increíblemente difícil, un marcado contraste con la mecánica simplificada de la magia. Continuó goteando, provocando distorsiones visibles en el aire a su alrededor. Se preguntó si tal desbordamiento incontrolado de poder era seriamente peligroso, una preocupación que nunca tuvo en el juego. Recordó su conocimiento del juego, entendiendo que la mejora del cuerpo inherentemente causaba que la magia se filtrara de todo el cuerpo debido a su propia naturaleza. Se dio cuenta de que la cantidad de magia desbordante servía como indicador de su fuerza. Habían pasado 2 minutos. Había intentado suprimir la fuga de magia, pero hacerlo solo provocó que la mejora del cuerpo desapareciera prematuramente. Llegó a la conclusión de que la fuga mágica de la habilidad simplemente no podía controlarse. Recordó que en el juego, Ultos, con su noble linaje, poseía una cantidad absurda de magia. Cuando usó mejoras corporales, esta magia se filtró incontrolablemente, haciéndolo parecer abrumadoramente fuerte ante los demás. Se dio cuenta de que si él, un personaje de una buena familia, intentaba ocultar su identidad mientras usaba tal habilidad, su verdadero poder definitivamente crearía. Miró hacia adelante y se dio cuenta de algo sombrío. La mejora corporal solo se puede utilizar para subir de nivel. Como alguien decidido a seguir siendo una simple magia, tenía que evitar absolutamente destacar. Lamentó que tratar de ser dominado con mejoras corporales sería un completo desperdicio de su reencarnación en la Star. Se secó la frente, visiblemente agotado, ya que habían pasado 18 minutos. A pesar de la lucha, había logrado un nuevo récord por mantener la mejora. De repente, apareció una criada llamada Riella sobresaltándolo. Ella lo felicitó alegremente por lograr su nuevo récord. Se sorprendió por la repentina aparición de Riella y le preguntó cuándo había llegado. Ella le informó con calma que había estado presente todo el tiempo, notando que él no se daba cuenta de su presencia. Admitió su descuido, lo atribuyó a estar demasiado concentrado en su entrenamiento y decidió ser más cuidadoso en el futuro. Y ella simplemente sonrió con expresión amable. A pesar de su descuido anterior, no pudo evitar observar a Riella y encontró su sonrisa hermosa e innegablemente linda. Luego ofreció su ayuda y le explicó que acababa de terminar sus tareas de limpieza. Riella, aunque parecía estar en la adolescencia, poseía una figura que desafiaba su aparente juventud, lo que provocó una reflexión interna sobre las opciones de diseño detrás de su creación. Observó a su maestro y notó su comportamiento problemático. Con una pregunta amable, ella ofreció, si te parece bien, ¿te gustaría hablar con Riella? Él, sin embargo, consideraba que la idea de tener una doncella tan personal, especialmente una tan atractiva, era una forma de tortura exquisita por temor a que cualquier interacción inapropiada terminara mal. Él la reconoció y pronunció su nombre en voz baja. Ella, a su vez, sonrió alegremente. Sintiendo su angustia y confirmando su pensamiento interno de que ella era realmente una buena chica, reflexionó sobre su pasado y se amonestó a sí mismo a considerar sus acciones pasadas, particularmente como había intimidado implacablemente a una persona tan amable e inocente. Ella lo miró, su expresión era una mezcla de inocencia y ligera confusión, tal vez sintiendo el peso de su lucha interna. Momentos después, un delicado servicio de té estaba colocado sobre una mesa pequeña, señalando una conversación más formal. Le explicó su principal preocupación a Riella, afirmando que le preocupaba la cantidad significativa de poder mágico liberado durante la mejora corporal, especialmente porque poseía más que los demás y no deseaba que fuera demasiado notorio. Ella, sin embargo, malinterpretó sus palabras, creyendo que él simplemente no deseaba mostrar su poder. Dudó y luego admitió que tal vez se podría decir eso, aunque no era su verdadero significado. Notó internamente su malentendido, y se dio cuenta de que ella estaba interpretando sus preocupaciones de una manera positiva, aunque incorrecta.
También consideró la pérdida sustancial y derrochadora de poder mágico, que fue mucho mayor de lo que había pensado inicialmente. La encontró linda y reconfortante, pero reconoció que simplemente preguntarle a Rieya no resolvería su problema subyacente. Ella tarareó suavemente, todavía ajena a la verdadera naturaleza de su dilema, que a él le resultaba inquietante, todavía preocupado por la ineficiencia de la mejora mientras May Rielis exclamaba de repente, con los ojos muy abiertos. Luego explicó que a menudo fallaba al intentar muchas tareas a la vez, rompiendo platos con frecuencia. Pero desde que la jefa de limpieza le indicó que se concentrara en una cosa a la vez, sus fracasos habían disminuido significativamente. Preguntó si ella era simplemente una chica dándose hacia adelante. Rieya ofreció lo que llamó una idea de aficionado, preguntando si concentrar el poder mágico en un solo lugar, o algo similar, podría ser un mal enfoque. Su sugerencia quedó flotando en el aire, enfatizada por el distintivo corte en forma de corazón de su uniforme de sirvienta. La mención de concentrar el poder en un solo lugar lo golpeó, y sus ojos se abrieron al darse cuenta de repente. Rápidamente se volvió hacia ella y le pidió una aclaración. Estoy escuchando. Concentra el poder mágico en un solo lugar, ¿verdad? Rieya, un poco confundida, simplemente respondió, maestro, considerando su idea, concluyó que no era mala y que potencialmente podría mejorar la eficiencia del poder mágico. Decidió probarlo de inmediato. Con expresión decidida, enfocó su voluntad, iniciando una nueva técnica, mejora corporal. Una oleada de energía se manifestó en su palma abierta, crepitando con poder puro. Se miró la mano con asombro y una exclamación triunfante escapó de sus labios. Lo hizo. Extendió su mano, sintiendo una extraña dureza donde la energía mágica acababa de surgir, solo para desaparecer momentos después. Mientras May Rieya miraba con expresión perpleja, se dio cuenta de las profundas implicaciones. Este tipo de magia, una mejora parcial que no dejó rastro visible, simplemente no existía en la obra original. Se trataba de un acontecimiento peligroso, aunque estimulante. Ella preguntó por qué no podía ver el poder mágico, a lo que él le explicó que acababa de realizar una mejora parcial. Notó con sorpresa que por alguna razón el poder mágico no se filtraba mucho de la parte mejorada, haciéndola prácticamente indetectable. Reflexionó sobre la inmensa ventaja que presentaba esta magia única. Un poder que existía fuera de las mecánicas conocidas del juego y que ningún otro personaje podía ejercer. Sin embargo, una pizca de precaución cruzó por su mente. No podía estar completamente seguro de ser el único usuario. Resolvió proceder con sumo cuidado. Más tarde, sentado frente a May Rieya en una mesa, expresó su gratitud. Explicó que gracias a su simple idea, ahora podía disfrutar de la mejora corporal sin riesgo de exposición, aunque reconoció que entrenarlo a un nivel práctico aún sería un desafío importante. Ella sonrió encantada y exclamó su felicidad por poder ayudar a su maestro. Luego se puso serio, pidiéndole que mantenga la mejora parcial en completo secreto para todos, enfatizando que su conocimiento generalizado lo despojaría de su ventaja crucial. Sorprendida, Rieya le preguntó si eso significaba que el secreto sería exclusivamente suyo. Dudó por un momento. Luego confirmó su comprensión. Su rostro se sonrojó y sus ojos se abrieron en una mezcla de shock y profunda emoción ante la implicación de su secreto compartido. Unas semanas más tarde, el horizonte de la ciudad se extendía bajo un sol naciente, marcando el paso del tiempo desde el descubrimiento de esta técnica de mejora única. Durante este periodo, practicó diligentemente, refinando su control sobre la mejora parcial, balanceando un bate, deslizándose y corriendo con un poder sutil recién descubierto. Sus esfuerzos dieron frutos, mientras ahora demostraba con confianza la mejora del cuerpo, concentración parcial, extendiendo su mano con una mirada enfocada. Reflexionó sobre eso como se esperaba de Escamoltos. La práctica de las últimas semanas estaba dando resultados, y se estaba acostumbrando bastante a concentrar el poder. Y ella lo observó atentamente, confirmando que todavía no podía decir qué mano estaba mejorando. Incluso después de mirar de cerca, se dio cuenta de que la técnica era realmente indetectable, lo que la hacía increíblemente difícil de discernir durante el combate. Confirmó su dominio, afirmando que la mejora del cuerpo. La concentración consumía una cantidad ridículamente pequeña de poder mágico, permitiéndole mantenerlo activado durante horas si así lo deseaba. A pesar de la eficiencia, reflexionó que incluso en el mismo mundo de Last Arcanum, había ligeras diferencias, ya que era imposible ocultar el poder mágico en el juego original. Pero aquí podría ocultarlo. Luego se volvió hacia Rieya y le preguntó si la mejora parcial fue idea suya, a lo que ella afirmó con orgullo, por supuesto. Añadió que nunca había oído hablar de nadie más que pudiera realizar tal hazaña. Considerando las implicaciones, concluyó que esta técnica en la que Rieya había pensado era probablemente una habilidad de trampa. Un poder mucho más allá de las capacidades normales. Los ojos de Rieya se abrieron con sorpresa, preguntándose si realmente era una habilidad. Admitió que no podía decirlo con seguridad, pero probablemente. Especialmente porque Ultos era solo un personaje fuerte al principio del juego, lo que implica que esta nueva habilidad alteró drásticamente su potencial. Consideró las implicaciones de su nueva técnica, sabiendo que si bien los personajes principales del juego posterior eventualmente lo superarían, volviéndose fuertes en el nivel de trampa, sus habilidades actuales lo hacían relativamente. Pero creía que con esta técnica las cosas podrían cambiar. Luego, Mother Rieya se acercó a él y le preguntó si había considerado un nuevo juego y se ofreció con entusiasmo a jugar junto a él. Parecía desconcertado, preguntándose si esta técnica de mitad del juego sería efectiva al final del juego, o si no funcionaría. Decidió nombrar la técnica de mejora corporal estilo magia, ya que le resultaba inconveniente referirse a ella sin una designación adecuada. Tanto él como May Rieya se rieron de alegría ante la idea. La mansión del Gran Duque Randall se alzaba majestuosa bajo un cielo despejado, y sus numerosas ventanas reflejaban la luz. En el interior, Ultos Randall se encontró preocupado, con los brazos cruzados mientras reflexionaba sobre una decisión importante. Se preguntó qué camino debería elegir a continuación. Contemplaba, Rieya, la criada, se le acercó con una bandeja que contenía una tetera y una taza.
Ella lo saludó preguntándole si otra vez le preocupaba algo después de haberle traído un poco de té. Explicó que había desarrollado su fuerza básica y ahora deseaba comenzar a aprender a manejar la espada. Luego buscó su consejo y le preguntó si sería mejor aprender de los caballeros o de los mercenarios. Ella reaccionó con visible sorpresa ante la mención de los mercenarios, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Él, al notar su fuerte reacción, cuestionó su repentina alarma. Luego ella le aconsejó seriamente, diciéndole que, como heredero de la familia del duque, sería mucho mejor para él aprender de los Randall-Canics. Destacó que la mayoría de los caballeros eran hijos de familias nobles, muy leales y refinados. Él reflexionó sobre sus palabras, considerando las implicaciones de entrenar con los caballeros. Mientras tanto, la información recopilada del jefe reveló que la familia Duque Randall de la familia Ulto mantenía dos fuerzas distintas, los caballeros y los mercenarios. Esos caballeros eran esencialmente una fuerza policial o militar profesionales en el combate contra el pueblo, cuyos deberes eran proteger al duque Randall y mantener la seguridad del territorio. Por el contrario, los mercenarios estaban formados por aventureros, conocidos por su amplia experiencia en combate y una amplia gama de técnicas de lucha. Eran los principales responsables de eliminar los monstruos que invadían el territorio. Continuó reflexionando sobre sus opciones de entrenamiento, afirmando que como deseaba habilidades de supervivencia, los mercenarios eran la opción clara. Maitri ella respondió firmemente, insistiendo en que para un joven maestro, los caballeros eran el único camino hacia su ceño. Se frunció con preocupación. Una gota de sudor recorrió su sien mientras consideraba su terquedad. A pesar de su aprensión, él se levantó con expresión determinada y declaró, «Está bien. Vamos». Ella lo miró mientras un pensamiento se formaba en su mente. Se olvidó. Momentos después, se encontraban ante los imponentes muros del campo de entrenamiento de mercenarios, una formidable fortaleza que se alzaba bajo el cielo. Mientras contemplaba la vista, una ola de temor lo invadió. Sus ojos se abrieron en estado de shock y se dio cuenta, asterisco, esto es malo. Entonces esto es lo que significa que te tiemblen las piernas de miedo, asterisco. Su rostro estaba marcado por la ansiedad, el sudor le golpeaba la frente. Pensó para sí mismo, solo quiero practicar mis golpes en casa y sentir que me estoy volviendo más fuerte. La dura realidad de este lugar era cruda. Asterisque, esto no es un juego. Si te golpean, duele. Y si te cortas, sangras. Asterisque, el miedo se intensificó y imaginó un destino sombrío. Un mal final donde quedó derrotado. Pensó desesperadamente, asterisco, no quiero morir así. Necesito la fuerza para protegerme. Asterisco y ella, al notar su angustia, sugirió gentilmente que regresaran a casa. Él silenciosamente se hizo eco de su sentimiento. Quiero ir a casa. Sin embargo, a pesar del miedo abrumador, un destello de resolución se encendió en su interior. Dio un paso decidido hacia adelante, con voz temblorosa pero firme mientras declaraba. Llévame. Y ella la siguió, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Dentro de los campos de entrenamiento, un grupo de mercenarios endurecidos observaron a los recién llegados, con sus rostros sombríos y sus posturas imponentes. Uno de los mercenarios se rió entre dientes, remarcando que los rumores de que el joven maestro estaba perdiendo peso eran ciertos y cuestionó su presencia, especialmente con una chica a su lado. Otro mercenario, igualmente escéptico, se preguntó en voz alta por qué el joven maestro había llegado a sus dominios. Se paró de los mercenarios, solicitando entrenamiento en el manejo de la espada. Uno de los hombres endurecidos, una figura de hombros anchos y bigote, se rió entre dientes, encontrando divertida la petición del joven maestro. Altos, sin embargo, percibió la atmósfera dura y poco acogedora de estos aventureros contratados por dinero. El otro mercenario, un hombre de expresión severa y un mohawk, luego habló, informándole a Altos que no tenían aventureras con pechos grandes y armadura de bikini listas para él, aunque admitió que era una pena que el joven maestro hubiera venido. Él reaccionó con un atónito, con los ojos muy abiertos por la confusión ante la declaración inesperada. El mercenario, al ver su confusión, lo presionó, preguntándole si realmente no lo recordaba. Luego le recordó a Oltos una visita anterior al duque, donde había tenido un gran ataque. Oltos, mientras tanto, cuestionó internamente de qué estaba hablando el hombre, lamentando no haber tomado la ruta de escape. El mercenario continuó, detallando cómo Altos había tenido un ataque y luego se fue, exigiendo explícitamente que no entrenaría a menos que estuviera presente una aventurera de grandes pechos y armadura de bikini. El mercenario bigotudo sonrió, claramente disfrutando del recuerdo. Altos se volvió hacia Riella, su criada, con expresión una mezcla de incredulidad y preocupación, preguntándole si lo que decían era cierto. Ella miró hacia otro lado, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Pensó para sí misma llamando a los camoltos el peor mocoso pervertido, y preguntándose si hablaba en serio. Hizo una pausa, reflexionando sobre el concepto de armadura bikini. Pensó que era un equipo que los hombres adoraban, un elemento básico de las obras de fantasía desde la antigüedad y verdaderamente uno de los favoritos. Se preguntó si realmente era algo de lo que sus pensamientos continuaron, recordando cómo las versiones de DLC pagas de dicha armadura eran particularmente peligrosas, y cómo había desperdiciado su bonificación al completar la colección. Concluyó que el problema no era la armadura del bikini en sí, sino el hecho de que el heredero del duque había hecho una demanda tan específica y pervertida para su entrenamiento. Intentó retractarse de su demanda anterior, afirmando firmemente que ya no necesitaba una aventurera con pechos grandes y armadura de bikini para entrenar con la espada. Sin embargo, la jefa de doncellas, con expresión severa, le informó que se comunicarían con él solo cuando ese aventurero estuviera listo. Y por hoy debería despedirse. Los mercenarios, reunidos en la sala de entrenamiento, se negaron a dejarlo escapar tan fácilmente. Insistieron en que, como heredero del duque, no debería retractarse de sus palabras a lo que implica que sería una pena si no hubiera un aventurero con pechos grandes y armadura de bikini al que pudieran enseñar con gusto el manejo de la espada. Se desesperó internamente al darse cuenta de que lo estaban tratando como a un alborotador. Las burlas continuaron mientras los mercenarios discutían abiertamente lo absurdo de la situación. Y uno exclamaba que cualquier cosa más grande que lo que ya estaba presente sería una monstruosidad. Cerca, una aventurera, con el rostro enrojecido por la vergüenza, se agarraba el pecho, murmurando que no era tan grande, todavía recuperándose de la humillación pública.
Permaneció en silencio mientras May Riella, siempre comprensiva, intentaba tranquilizarlo. Ella le recordó gentilmente que había hecho todo lo posible según sus instrucciones, dando a entender que había seguido su pedido original y retrocedió horrorizado, gritándose internamente a sí mismo que no cayera en tales trampas. Había estado tratando de evitar situaciones tan malas y pasar desapercibidas como un personaje de fondo, pero ahora había fracasado por completo. Riella, todavía tratando de ayudar, le preguntó qué la obligaba a hacer y le llamó escamultos. Un grupo de aventureros, liderados por un hombre con un distintivo mohawk y bigote, expresaron su renuencia a involucrarse. Les preocupaba que asociarse con ese infame cabrón empañaría su reputación. Además, afirmaron que la criada no cumplía con las condiciones marcadas por el joven amo, haciendo que cualquier participación sea imposible. Mientras tanto, el joven maestro, Ultos, se ofreció a entrenar él mismo a la criada. Internamente reflexionó que ya no le agradaba, incluso antes de que su transformación a gran escala en un cabrón realmente hubiera comenzado. La criada, sorprendida por su oferta, intentó intervenir. El líder aventurero, desconcertado, cuestionó la decisión del joven maestro. Sin embargo, un hombre alto y confiado llamado Enrique dio un paso adelante y afirmó que el joven maestro poseía una buena pareja. Luego respondió a las preocupaciones del líder, explicando que si él manejaba la capacitación personalmente, no habría ningún problema. Enrique influyó aún más en el líder al señalar que si despedían a la criada, nunca más la verían con una armadura de bikini. El líder, comprendiendo rápidamente el razonamiento de Enrique, estuvo de acuerdo en que tratar a la criada con amor, como sugirió Enrique, era aceptable. La imponente presencia de Enrique silenció a todos los que estaban en los alrededores. Altos y la criada lo observaron, y Altos se preguntó si esta imponente figura era el verdadero líder del grupo. Altos continuó escudriñando a Enrique, notando los callos en sus manos, una clara señal de que empuñaba una espada a diario. Se dio cuenta de que Enrique no solo había perdido peso, se encontraba en excelente condición física, una persona completamente diferente a la que Altos había conocido. Con los aventureros reunidos, Enrique se dirigió a Altos y a la doncella. Propuso un partido de prueba con el joven maestro antes de comenzar cualquier entrenamiento, expresando su deseo de evaluar primero el nivel de habilidad actual. Altos, con los ojos entrecerrados con determinación, aceptó el desafío. Se preparó mentalmente, preparado para el inminente enfrentamiento. Mientras Altos estaba frente a un estante de espadas de madera, consideró los peligros potenciales. Sabía que incluso una espada de madera podía infligir un dolor significativo, y que un golpe de mala suerte fácilmente podía provocar una fractura de hueso. Se preguntó si Enrique realmente se involucraría en una pelea seria con alguien tan joven como él. Luego, Enrique demostró su destreza, blandiendo rápidamente una espada de madera con facilidad practicada, la hoja cortando el aire con un silbido agudo. Altos observó atentamente sus movimientos. Después de presenciar la habilidad de Enrique, Altos se volvió hacia el líder aventurero y le preguntó sobre el rango de Enrique. El líder pareció sorprendido por la pregunta, su expresión indicaba que se trataba de una pregunta importante. Luego fue confrontado por la aventurera, quien exigió saber qué había hecho para que le quitaran su rango. El protagonista, al observar a Enrique, notó una clara sensación de inactividad en él. Enrique, con una sonrisa casual, admitió que el gremio efectivamente le había despojado de su rango, encontrándolo bastante embarazoso. Mientras tanto, la jefa de doncellas, sosteniendo un plumero, reflexionó sobre un grupo de mercenarios que alguna vez fue excelente, lamentando que ahora todos los hábiles aventureros habían huido de la... Al escucharla, preguntó por qué el gremio se había escapado. Explicó que la reputación del gremio había tocado fondo, en gran parte porque el prodigio de la casa había comenzado a actuar de manera extraña. Luego detalló el sistema de clasificación de aventureros, desde servicio social sustitutorio, mundialmente reconocido, hasta F, señalando que la mayoría de los grupos de mercenarios hoy en día estaban formados por aventureros de rango. El protagonista se quedó solo, examinando cuidadosamente una espada de práctica. Pensó que Enrique había estado a punto de decir antes, concluyendo con certeza que Enrique era originalmente un aventurero de rango F. Con paso decidido, declaró que probaría que también le fue con un rango F, confiado en que no sería ningún problema. Su declaración lo llevó a una gran arena de entrenamiento, donde ahora él y Enrique estaban uno frente al otro, rodeados por una multitud expectante. Enrique, sosteniendo su espada, le dijo con calma al joven maestro que estaba listo cuando fuera necesario. El protagonista, aunque admitió para sí mismo que Enrique parecía aterrador, luego expresó una oleada de emoción, levantando su espada de práctica en preparación. Enrique lo miró. Una sutil sonrisa jugando en sus labios. Bajó un poco la mirada y su sonrisa de confianza era inquebrantable. Al otro lado de la arena, los ojos del protagonista brillaban con feroz determinación. Reflejando su nueva determinación, con un poderoso grito se abalanzó hacia adelante, con su espada de práctica extendida, iniciando el duelo. Se lanzó hacia adelante, con la espada de práctica en alto, apuntando un poderoso golpe por encima de la cabeza a Enrique, quien reaccionó con una expresión de sorpresa. Enrique esquivó rápidamente el ataque, su cuerpo se apartó del camino cuando la espada de práctica se estrelló contra el suelo, enviándolo al suelo. Se comentó a sí mismo que había estado cerca. Desde el margen, la aventurera observando que si bien los movimientos del joven maestro eran bastante sencillos, era sorprendentemente bueno. El líder aventurero estuvo de acuerdo, mientras Enrique reflexionaba internamente que había logrado esquivar una técnica de contraataque estándar solo porque estaba familiarizado. Se preguntó si ese era realmente el Enrique, ahora irradiando un leve aura de poder. Declaró que si el joven maestro no podía utilizar la mejora corporal, entonces todo este ejercicio era una pérdida de tiempo. Advirtió que terminaría el duelo con su siguiente movimiento. El joven maestro, sin embargo, simplemente sonrió, reconociendo su limitación actual sin mejoras corporales, admitiendo que ni siquiera podía manejar a un oponente de rango F. Sin embargo, pensó, todavía quería intentarlo. La aventurera lo miró fijamente, preguntándose si el joven maestro realmente iba a intentar eso. Enrique, observando la postura decidida del joven maestro,
Señaló que no parecía haberse rendido todavía. De repente, el joven maestro se abalanzó de nuevo hacia adelante, su puño brillando con una luz intensa, tomando a Enrique completamente desprevenido y provocando una exclamación de sorpresa en él. Enrique retrocedió en shock cuando el joven maestro, ahora completamente envuelto en una aura radiante, declaró con confianza que tenía la situación bajo control. Alto se abalanzó hacia adelante, con su espada apuntando directamente a Enrique, gritando que Enrique, sin embargo, respondió al ataque con un bloqueo firme. Sus ojos se entrecerraron en concentración mientras detenía el golpe. Los dos espadachines continuaron su intenso combate, las espadas chocaron repetidamente mientras Ultos presionaba su ataque, obligando a Enrique a defenderse. De repente, se vio tomado por sorpresa. Al darse cuenta de su error, justo cuando la espada de Enrique conectó, golpeándolo con un fuerte impacto, retrocedió, sorprendido de haber logrado esquivar toda la fuerza del golpe, dándose cuenta de ello. Enrique, observando a su alumno, le explicó que el elemento crucial en el combate era cortar la distancia con cuidado y precisión. Tomando en serio las palabras de su instructor, Alto se movió con un propósito renovado, su juego de pies rápido y decisivo mientras cerraba rápidamente la brecha entre ellos. Sus ojos, ahora llenos de una intensa e inquebrantable concentración, se fijaron en su oponente. Con un poderoso empujón, su pie se hundió en el suelo, impulsándolo hacia adelante con una velocidad explosiva, un golpe rápido y preciso, desequilibrando a Enrique y enviando su espada a volar fuera de su alcance. Fue arrojado violentamente hacia atrás, chocando contra los escombros con una fuerza inmensa, y el impacto envió ondas de choque a través del campo. Los espectadores se quedaron boquiabiertos ante el repentino giro de los acontecimientos, mientras Enrique, presenciando el impacto, murmuraba una maldición, y la criada miraba con los ojos muy abiertos en el suelo. Los escombros se esparcieron a su alrededor, y dejó escapar un gruñido de dolor cuando el polvo se le une en el suelo. Luchó por recuperar el aliento, jadeando y sintiendo una presión aplastante en el pecho. Continuó tosiendo violentamente. Agarrándose el pecho, la criada, preocupada, preguntó si el joven maestro se encontraba bien. Con lágrimas en los ojos, respondió que lo habían arrojado unos 3 metros y que claramente no se encontraba bien. Luego se enfrentó a Enrique y le exigió saber por qué le habían pateado con tanta fuerza, recordándole que solo tenía 10 años y que si su ropa no hubiera sido fortificada con una técnica de defensa estilo mafia, sus órganos se habrían roto. También cuestionó si esto era realmente un entrenamiento en el manejo de la espada. Con una leve sonrisa, se disculpó con el joven maestro, explicando que se había dejado llevar porque Altos estaba haciendo muy buenos movimientos. Notó que Altos todavía se movía, lo que indica su capacidad de recuperación. La criada, todavía con su revelador atuendo, regañó a Enrique para que no se volviera arrogante solo porque ganó, afirmando que a ella no le importaban los elogios de un rango. Mientras tanto, Altos seguía tosiendo, sintiéndose humillado por la contrapatada, mientras Maíz Riella miraba a la criada. Luego declaró que si el joven maestro hablaba en serio, podría derrotar a alguien como Enrique con solo su dedo meñique, insistiendo en que simplemente estaba nervioso porque era su primer partido. Altos, todavía en el suelo, le dijo desesperadamente que se detuviera, encontrándolo embarazoso, mientras Enrique miraba aparentemente divertido. Observó cómo la criada tosía, con el rostro enrojecido por la vergüenza después de su arrebato. Luego interrogó a Enrique, preguntando dónde había aprendido a moverse con tanta habilidad, antes de afirmar rápidamente que el joven maestro era, de hecho, muy fuerte. La arena de entrenamiento siguió siendo un espectáculo, con numerosos espectadores observando a Enrique de pie, con la criada cerca. Yulto aún se recupera en el suelo. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de repente de que todos los presentes estaban esperando sus siguientes palabras. Pensar con calma, ideando estrategias sobre qué tipo de comentario cortante infligiría el mayor daño, decidiendo desatar un aluvión de quejas y sarcasmo sobre el aventurero de rango F. Su mente recorrió posibles reacciones. Un camino implicaba actuar como un mocoso mimado, alardear de su asombro y hacer un berrinche después de perder la batalla simulada. El otro enfoque, más sutil, era encarnar al noble inútil, amante de las armaduras de bikini, que se había saltado el entrenamiento toda su vida, pero que, sin embargo, participaba con confianza solo en una batalla sin hacer una disculpa sarcástica por haber sido herido. Su expresión permaneció seria, su ceño fruncido en profunda contemplación mientras sopesaba sus opciones. Concluyó que su objetivo final era seguir siendo una figura secundaria, un personaje de la mafia, y en esta situación precisa, la acción correcta era comportarse en consecuencia. Reconoció que la patada había sido innegablemente dolorosa, y que su pensamiento anterior de una disculpa sarcástica fue de hecho un movimiento. Con una sonrisa genuina, se puso de pie, agradeciéndole su preocupación y asegurando a todos que se encontraba perfectamente bien. Enrique y la criada lo observaron mientras él declaraba, con una leve risa, que si bien había tenido confianza, el combate real resultó ser mucho más duro de lo previsto. Luego juguetonamente prometió noquear a Enrique algún día. El joven maestro aceptó el entrenamiento y manifestó su comprensión. Enrique, al observar la interacción, se encontró riendo con una sutil sonrisa jugando en sus labios. Maíz Riella, parada cerca, miraba con un toque de preocupación. Concluido el entrenamiento, el joven maestro anunció su partida, y Riella, siempre diligente, confirmó su regreso. Cuando se marcharon, Enrique permaneció con expresión pensativa y una sutil intensidad en su mirada. Mientras tanto, otros aventureros observaron desde las almenas, comentando la transformación del joven maestro. Uno notó que no solo su apariencia, sino todo su comportamiento había cambiado, mientras que otro admitió que el niño poseía verdaderas agallas. Continuaron su discusión, expresando incredulidad de que el joven maestro hubiera recibido la patada de Enrique y permanecieron aparentemente imperturbables. Un aventurero preguntó si Enrique se había reprimido durante la huelga. Enrique, al escuchar sus comentarios,
ofreció una respuesta vaga y evasiva, un ligero ello, escapando de sus labios, luchó internamente con lo que había presenciado, luchando por aceptar la realidad de los movimientos del joven maestro, incluso mientras sus compañeros continuaban hablando de la linda chica de la armadura del bikini y si realmente habían visto la velocidad del joven maestro, sus pensamientos se dirigieron al puro poder del último golpe del joven maestro. Darse cuenta de que recibir un golpe así directamente aplastaría las costillas y obligaría al aventurero a retirarse. Concluyó que no había tenido el lujo de contenerse, confirmando que su patada había sido un golpe reflexivo y con toda su potencia. Enrique se volvió hacia José, el aventurero de rango D, y lo desafió directamente, preguntándole si creía que podría resistir tal patada, una patada que lo dejaría mejorado durante 3 semanas. Le preguntó a José si realmente creía que una persona normal podría resistir su patada y permanecer ilesa. José, perplejo, preguntó qué quería decir. José respondió, afirmando que ningún individuo común y corriente, ni siquiera un aventurero de rango A, podría soportar una patada de Enrique. Un ex aventurero de rango S. Enrique simplemente confirmó la comprensión de José con una expresión seria. Luego reflexionó sobre el joven maestro Skemoltos, que había recibido su poderosa patada de frente, pero se levantó con calma y se puso de pie. Enrique lo encontró intrigante, preguntándose qué trucos había empleado a Maltos, notando que si bien debió haber usado refuerzo corporal, no había ningún signo perceptible de fuga mágica. Además, Enrique recordó que los movimientos de Skamalto estaban lejos de ser amateurs, sino que se sentían como la culminación de una increíble cantidad de entrenamiento fundamental. Mientras tanto, la aventurera, que también había presenciado el entrenamiento del joven maestro, se encontró reflexionando sobre los acontecimientos. Se preguntó si la persona que había visto era realmente una sirvienta, y que se sentía más fuera de lugar en toda la situación. Sus pensamientos se fijaron brevemente en la armadura del bikini de gran pecho, encontrando su existencia escandalosa. Rápidamente descartó esa observación superficial, dándose cuenta de que no era el centro de su inquietud. En cambio, se centró en la determinación inquebrantable de la criada, que contradecía los rumores que había oído sobre el abandono del joven maestro por todos en la mansión. Las piezas simplemente no cuadraban. Mientras reconstruía todo, se hizo evidente una conclusión sorprendente. La reputación del joven maestro como un mocoso, pervertido y perezoso no era más que una falsificación, cuidadosamente casos en los que perseguía a las sirvientas, su aparente obesidad y su negativa a estudiar. Entendiéndolos ahora como actos deliberados para mantener su persona engañosa, se dio cuenta de que todas las acciones aparentemente pervertidas y perezosas del joven maestro, incluso los momentos forzados de Ain, eran simplemente un engaño para el ojo público. Mientras tanto, el joven maestro, Ultos, estaba de pie con una sonrisa sutil y cómplice. Un tigre poderoso aparece detrás de él como una manifestación de su verdadera intención. Claramente estaba tramando algo significativo. Por otra parte, Enrique, observando desde lejos, confirmó sus sospechas. El prodigio del alto permaneció enteramente intacto. Sus verdaderas capacidades se esconden bajo una fachada cuidadosamente elaborada. Enrique luego se volvió hacia José, informándole que las cosas finalmente estaban comenzando y preguntándole si estaba listo. José, sorprendido, cuestionó qué estaba pasando. Enrique explicó que probablemente el joven maestro se había dado cuenta de algo grave y debía tomar medidas. Para prepararse para esto, había desempeñado el papel de un mocoso perezoso y pervertido para engañar al mundo. Todavía procesando la revelación, se preguntó si Enrique había accionado otro interruptor extraño. Enrique, sin embargo, simplemente se rió entre dientes, encontrando la situación cada vez más interesante, notando que comenzar un entrenamiento serio significaba que las cosas realmente estaban lejos de su conversación. La gran mansión de la familia Randall se alzaba majestuosa bajo un cielo nublado. Dentro de la mansión, Altos yacía en la cama, gimiendo de malestar, quejándose de que le dolía el estómago y que Enrique lo molestaba. May Riella estaba cerca, pareciendo preocupada. Riella se acercó a él, excusándose antes de anunciarle que le cambiaría la compresa. Mientras ella se inclinaba sobre él, Riella le indicó gentilmente que no se moviera, asegurándole que ella, Riella, lo cuidaría bien. Altos, sonrojado y con los ojos muy abiertos, comentó internamente que cambiar una compresa como esta realmente se sentía como el mundo de un juego. Mientras mayores de Altos continuaba con su fingida enfermedad, hizo que Riella se encontrara en un estado de creciente inquietud. Miró hacia abajo, con una profunda preocupación grabada en su rostro, dándose cuenta de que algo más comenzaba a doler dolorosamente dentro de ella. Su preocupación por él era evidente cuando se arrodilló junto a su cama, observando su supuesta incomodidad. Ella le recordó gentilmente que no había confiado mucho en ella últimamente, ofreciéndole consuelo inquebrantable si alguna vez encontraba las cosas difíciles. Ultos, aprovechando la oportunidad, declaró dramáticamente que su estado actual era difícil. Él, aún manteniendo su fachada, sonrió ampliamente, comentando su agradable aroma. Luego le pidió que se alejara por un momento, expresando su sincero agradecimiento por su lealtad. Y ella, sin embargo, miraba con una expresión ligeramente disustada y confusa. Cuando ella se fue, ofreciéndole más ayuda si la necesitaba, Ultos dejó escapar un suspiro de alivio. Internamente reconoció que había evitado por poco un mal final con su escumultuoso movimiento, lo que indica la naturaleza precaria de su acto. Sin Riella, sus pensamientos se dirigieron a las implicaciones de su devoción. Se preguntó si el ego inflado de la Skimultose original en la historia principal era un resultado directo de la lealtad de Riella, que creía que se veía impulsada significativamente por su constante alimentación. Consideró las explicaciones de su devoción y concluyó que efectivamente era posible. Acostado en la cama, se dio cuenta de que Riella, a pesar de su lealtad, podría ser con quien debía tener más cuidado en este nuevo mundo. Sin embargo, una repentina punzada de malestar desvió su atención de Riella. Hizo una mueca, agarrándose el estómago y maldijo a Enrique, preguntándose qué le pasaba realmente al hombre. Recordó a Enrique
un hombre al que mentalmente descartó como un perpetuo fracaso de rango F, un aventurero con una clara vibra de perdedor, un pensamiento que le provocó una leve sonrisa burlona. A pesar de sus pensamientos desdeñosos, encontró una extraña satisfacción al etiquetar a Enrique como un personaje de la mafia que nunca había encontrado en el juego, lo que reforzó su sentido de superioridad y control. Reflexionando sobre sus propias capacidades, reconoció que actualmente estaba justo por debajo de un aventurero de rango F. Aún así había logrado mantenerse al día con los acontecimientos que se desarrollaban, un testimonio de su astucia. Dentro de sus opulentas habitaciones, Altos se estiró, sintiendo que los últimos vestigios de la herida infligida por Enrique finalmente sanaban. Pensó que tal vez era hora de reanudar su entrenamiento con la espada. Luego se le acercó una doncella, quien anunció la llegada de su instructor de magia, el maestro Altos, y se ofreció a ayudarlo a vestirse. Su sorpresa se intensificó cuando reconoció al instructor. Internamente cuestionó por qué estaba ella aquí, luchando por procesar la aparición inesperada de Carla Sensei, también conocida como Carla Orlando Iris Jaune. Una de las principales heroínas del último arcano del juego, un personaje reconocido por su abrumadora belleza y formidable presencia, entendió que en el juego ella era una lanzadora de magia que había perfeccionado sus artes arcanas al extremo, volviéndose increíblemente poderosa miembro permanente del grupo del protagonista al final del juego. Se dio cuenta con creciente temor de que no había nada en la tradición oficial sobre encontrarse con un personaje principal tan temprano, y se preguntó si esta desviación era un mal presagio. A sí mismo su situación actual. Se había reencarnado como un personaje basura y se esforzaba por vivir como una simple mafia de fondo. Aún faltaban 4 años y medio para la historia principal de Last Arkham, para evitar la trágica muerte que le esperaba como villano basura. Sabía que simplemente necesitaba mezclarse con el fondo antes de que la historia realmente comenzara, sin importar qué ruta se desarrollara. A pesar de sus esfuerzos por dejar de actuar como un cabrón, lo que incluso había mejorado la opinión de los sirvientes sobre su iniciación en el entrenamiento con espada para asegurar su supervivencia, se encontró conociendo a un personaje principal en este momento crítico y recordó el papel de Carla Sensei en el juego original. Ella fue quien trabajó detrás de escena para despojar a Scamoltos, su personaje original, de su rango noble, y arrojarlo a una celda de prisión, todo con el fin de salvar al protagonista, Sek. Concluyó que debía, por cualquier medio, evitar involucrarse con Carla Sensei, preguntándose si algún tipo de fuerza argumental ya estaba en juego, arrastrándolo hacia su destino predeterminado. La mirada de Carla Sensei contenía un sutil indicio de indagación, como si sintiera la agitación dentro de Altos, o tal vez cuestionara ella misma el giro inesperado de los acontecimientos. Su inesperada llegada dejó a Altos atónito. Mientras la doncella, siempre diligente, se dirigía a él preguntándole si se encontraba bien. Ultos solo pudo emitir un suave "oh", todavía procesando la vista que tenía ante él. Mientras estaba frente a él, Ultos, recuperando la compostura, se presentó como Ultos Randar. Carlos Sensei, sin embargo, pareció más interesado en su estado físico. Comentó que había adelgazado bastante y luego cuestionó quién era. Se dio cuenta con un sobresalto de que Carlos Sensei estaba parado justo frente a él. Su rostro y voz exactamente como recordaba del juego. Su llamativo atuendo, con su corte revelador y detalles intrincados, fue aún más impactante en persona. Reflexionó internamente que ver semejante atuendo en la vida real se sentía prácticamente criminal. Un pensamiento que persistió mientras consideraba su apariencia general. De repente, ella habló con voz aguda, preguntándole dónde creía que estaba mirando y acusándolo de seguir siendo un mocoso pervertido a pesar de su pérdida de peso. Lo declaró totalmente injusto. La criada intervino rápidamente, defendiendo a Ultos exclamando que no era un mocoso pervertido. Simplemente un poco pervertido. Ultos reaccionó con un grito ahogado de sorpresa. Ella simplemente sonrió, con una mirada de complicidad en su rostro, y le dijo a Ultos que incluso si su sirviente dijera lo contrario, ahora sabía lo que la gente realmente pensaba de él, porque ella lo trataba de manera tan diferente en comparación con el protagonista del juego, sintiendo un golpe en su pecho al presenciar la expresión engreída de Carla Sensei. Luego, su expresión se suavizó, y le ofreció un sorprendente consejo, diciéndole que a veces era aceptable apoyarse en los demás. No esforzarse demasiado. Ella lo abrazó, un gesto reconfortante que despertó una comprensión profunda y melancólica dentro de Altos. Reflexionó sobre un pasado en el que él, no el protagonista actual, había sido quien había experimentado esos momentos, y una ola de tristeza lo invadió, amenazando con hacerlo llorar. Después de su reconfortante abrazo, Carla Sensei se paró frente a Altos. Su comportamiento cambió cuando anunció su propósito, entregarle los resultados de su prueba de aptitud mágica. Ella solicitó una reunión privada. Una sugerencia que Ultos notó fue hecha con una grosería inusual. Una criada confirmó la disponibilidad de una habitación privada y se ofreció a guiar cuando comenzaron a moverse. Ultos observó a Carla Sensei y a la criada caminar adelante. Ya conocía los resultados de las pruebas gracias a su conocimiento del juego. Pero la solicitud de una discusión privada, una práctica estándar para asuntos personales como la aptitud mágica, aún lo dejó con una persistente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido repentino y agudo. Alto se giró sorprendido cuando Carla Sensei tropezó. Su expresión era de sorpresa. Rápidamente preguntó por su bienestar. De repente, sin previo aviso, perdió el equilibrio por completo y su cuerpo se desplomó en el suelo con un ruido sordo. Él miró, aturdida, mientras yacía en el suelo. Sus ojos se abrieron con incredulidad, al darse cuenta de que ella simplemente había tropezado con nada en absoluto. Ella sabía que la instructora de magia, Carla Sensei, yacía tirada en el suelo aparentemente habiendo tropezado. Una criada, Riella, corrió a su lado, y le preguntó si estaba bien,
mientras Altos miraba con expresión preocupada. Ella, aparentemente imperturbable, comenzó a acariciar su sombrero de bruja y luego con calma se lo volvió a colocar en la cabeza, intentando ignorar. A pesar de sus esfuerzos, la criada, Riella, aclaró gentilmente que Carla Sensei efectivamente acababa de tropezar, lo que provocó que el instructor levantara la vista con una expresión sorprendida, casi desconcertada. Altos, observando el intercambio, reflexionó internamente sobre la verdadera naturaleza de Carla Sensei, reconociendo su competencia y belleza, pero también su innegable torpeza, concluyendo que ella era la verdadera en su entrañable desorden. La criada, Riella, sonrojándose ligeramente, rápidamente le aseguró a Carla Sensei que no era nada y se ofreció a seguir guiándola. Carla Sensei, su expresión ahora seria, simplemente aceptó la oferta. Mientras continuaban su caminata por los grandes salones de la mansión, Wiltos reflexionó sobre el pensamiento rápido de la criada, dándose cuenta de que Riella había seguido el juego para salvar a Carla Sensei de una mayor vergüenza, y que el incidente estuvo lejos de la presencia de otro personal, incluida una criada de cabello oscuro y un mayordomo, cumpliendo con sus deberes. Luego, sentada frente a Altos en una mesa, Carla Sensei adoptó un tono grave, afirmando que antes de revelar sus resultados, tenía algo importante que decir. Ella estaba renunciando como su tutora. Continuó, explicando que si bien había enseñado a muchos niños nobles, nunca se había encontrado con nadie con tanta falta de clase como él, expresando una genuina confusión sobre cómo alguien podía llegar a ser de esa manera. Altos, por su parte, se felicitó internamente creyendo haber esquivado exitosamente una bala. Luego ofreció una amplia sonrisa de alivio, confirmando su pensamiento interno de que efectivamente había evitado un problema importante. Su alivio secreto duró poco ya que Carla Sensei, sintiendo sus verdaderos sentimientos, lo miró fijamente y le preguntó qué le parecía tan divertido. Tomado por sorpresa por su pregunta directa, tartamudeó una disculpa, afirmando que estaba distraído por su belleza y que se había perdido la mayor parte de lo que ella decía, aunque admitió que esto era solo una convencida de sus halagos. Ella lo acusó severamente de comerse con los ojos su cuerpo con ojos extraños, y de sonreír para sí mismo como un canalla durante sus sermones, ordenándole que escuche correctamente. A pesar de su severa advertencia, su mente continuó divagando, recordando cómo incluso le había pedido que le enseñara hechizos, para hacer transparente la ropa de las niñas, o para espiarlas. Habiendo escuchado suficientes de sus solicitudes y comportamiento inapropiados, Carla Sensei declaró su decisión de renunciar, afirmando que hoy sería su último día. Él aceptó su renuncia, etiquetando internamente sus propias acciones como esquimultos clásicos. Antes de partir, ella le entregó un documento, explicando que su evaluación mágica había tomado un tiempo inusualmente largo porque nunca antes había encontrado tal cuando ella comenzó a explicar la rareza de su atributo mágico, revelándolo como magia espacial. Él la interrumpió abruptamente, afirmando que ya lo sabía por haber jugado un juego. Su explicación fue interrumpida. Carla Sensei lo miró sorprendida, preguntándole qué estaba mal y recordándole el importante esfuerzo que requirió descubrir un atributo tan raro. Suspirando ante su aparente falta de entusiasmo, decidió explicarlo más claramente, indicándole que escuchara atentamente mientras le revelaba que la magia espacial era, de hecho, una clase legendaria. Ella continuó, revelando implicaciones aún más profundas de su rara habilidad. Según la antigua tradición, la magia espacial era el poder utilizado por el jefe final, pero también por el que está destinado a luchar contra ese mismo enemigo final. A lo lejos, se alzaba un formidable castillo mientras Ultos, Carla Sensei y otra figura iniciaban su viaje hacia él. Él, que acababa de recibir magia espacial legendaria, expresó su genuina falta de emoción. Explicó que los Camultos originales solo usaban magia espacial para actos pervertidos y que ser elegido se sentía como la antítesis de su deseo de ser un simple personaje de la magia. Carla Sensei, sin embargo, se preguntó por qué no estaba más emocionado por ejercer un poder que tan pocos podían dominar. De hecho, el Scamatos original había usado su poder para actos depravados, haciendo que las paredes fueran transparentes para espiar a las chicas en el baño, subiéndose las faldas y, eventualmente, incluso haciendo invisible su ropa. Esto aceleró su descenso a una personalidad de basura en toda regla, lo que llevó a todas las chicas de la escuela a despreciarlo. Altos reflexionó sobre esto, reconocer que, si bien podría haber sido divertido desde la perspectiva de un jugador, sin duda fue un infierno desde el punto de vista de Scamuto. Reflexionó que si estuviera en esa posición, preferiría tener magia normal. Continuó con sus pensamientos internos, concluyendo que en lugar de hacer invisibles las paredes o la ropa, si poseyera tal poder, simplemente se haría desaparecer. Carla Sensei, sentada frente a él en una mesa, procesó sus palabras. Se preguntó si él realmente acababa de expresar su deseo por la magia normal. Hizo una pausa y se dio cuenta. Normalmente estaría eufórico ante tal poder, pero quería desaparecer. Ella cuestionó qué implicaba eso realmente. Un pensamiento profundo la asaltó. ¿Podrían esas palabras haber sido sus verdaderos sentimientos? Altos miraba hacia abajo, perdido en sus pensamientos. Carla Sensei consideró que tal vez temía lastimar a las personas con una magia tan abrumadora. O tal vez, en algún lugar muy profundo, siempre supo el inmenso poder que tenía. Llegó a la conclusión de que cuando realmente lo consideraba, su pretensión de ser un noble tonto y asqueroso para mantener alejados a los demás tenía mucho. Habiendo llegado a una profunda comprensión de la confusión interna de Altos, le ofreció una sonrisa amable y tranquilizadora. Ella declaró que había cambiado de opinión y que nunca lo abandonaría. Sus ojos se abrieron con total incredulidad ante sus inesperadas palabras, un claro que se le escapó mientras procesaba el peso de su promesa. Carla Olan, como ella misma se presentó, era considerada públicamente como un genio sereno. Su reputación era tal que los lanzadores de hechizos de primer nivel del gremio de magos de la capital real y la Academia de Magia la tenían en alta estima. Ella continuó con una leve sonrisa jugando en sus labios, reconociendo que algunos incluso llegaron a llamarla la mayor hechicera de su tiempo. Sin embargo, luego reveló un marcado contraste con su personalidad pública, admitiendo que no le gustaba interactuar con los demás. La verdad es que lo odiaba y lo evitaba activamente. Recordó su pasado, haber sido un genio desde muy joven,
hecho que la dejó perpetuamente incomprendida y sola. Con el tiempo, las relaciones simplemente comenzaron a parecer una molestia. Sin embargo, en el momento presente se encontró sosteniendo a Altos cerca, con su cabeza presionada contra su pecho. Mientras reflexionaba si las cosas realmente terminaron solo pudo contener el nerviosismo antes de dirigirse a ella vacilante. Señorita Carla lo miró y su expresión se suavizó. Ella lo tranquilizó diciéndole que lo entendía completamente, pues ella era igual. No había manera de que ella simplemente pudiera dejarlo sufrir en soledad. Solo pudo expresar una sorpresa, ¿eh? En respuesta, todavía presionado contra ella, su rostro enrojeció por la confusión. Se encontró presionado contra el pecho de Carla, su mente distraída momentáneamente por la inesperada suavidad. Sin embargo, su reacción inicial rápidamente dio paso a una oleada de pánico mientras se preguntaba internamente cómo se había encontrado una vez más en una situación tan íntima y desconcertante. Tratando desesperadamente, Carla lo abrazó con más fuerza, murmurándole suavemente que todo estaría bien. Incluso cuando su rostro permaneció enterrado contra el de ella, reconoció la situación internamente, intentando racionalizar la cercanía. Mientras Carla continuaba abrazándolo, una comprensión más profunda de su carácter comenzó a surgir en su mente. Recordó que en el juego había despejado su ruta 10 veces, y 9 de esos finales fueron puro romance. Afirmó su cariño por ella, reconociéndola como una figura amada. Sus pensamientos volvieron al presente. Una sensación de feliz ascensión lo invadió cuando se dio cuenta de que en realidad estaba experimentando esta cercanía física con Carla. Ella continuó abrazándolo suavemente, corazones pequeños y etéreos que parecían emanar de ella, reflejando su profundo afecto. Una repentina sacudida de alarma lo recorrió, cuestionando lo apropiado de la situación, solo para inmediatamente descartar esa línea de pensamiento como irrelevante para el tema más amplio en cuestión. Se dio cuenta de la gravedad de su situación. Aún faltaban 4 años y medio para los eventos del juego, lo que hacía que su conocimiento futuro fuera menos útil en el presente. Su objetivo final era vivir una vida tranquila como personaje secundario, utilizando su previsión para evitar problemas. Sin embargo, este momento íntimo con una heroína contradecía directamente ese objetivo, dejándolo completamente desconcertado sobre el curso de acción. Cuando el abrazo finalmente se aflojó, levantó la vista y se encontró con la mirada de Carla mientras ella le informó que hoy no habría elección porque tenía otros planes. Pero luego declaró que a partir de mañana comenzaría a enseñarle magia, advirtiéndole que pretendía ser muy estricta. Ella acababa de declarar su intención de enseñarle magia, y Altos, todavía aturdido por la intimidad inesperada, se sonrojó profusamente. Internamente, admitió que ella era hermosa, mostrándose suave y vacilante. Ah, ok, mientras se preparaba para irse, Carla Orlando Isaka se volvió hacia él con expresión firme. Ella le informó que ya no necesitaba actuar como un pequeño pervertido de mala calidad en su presencia. Altos, todavía nervioso, simplemente respondió, lo entendió. Con una última mirada, se despidió de él y le dijo, hasta luego, antes de salir de la habitación. Con una criada subrayada parada junto a la puerta. Incluso después de su partida, Altos permaneció sonrojado, su mente todavía cautivada por ella. Se encontró confesando en silencio, te amo, Carla Sensei. Su visible angustia no pasó desapercibida. El compañero subrayó uno, al observar su rostro rojo brillante, se acercó preocupado a él, preguntándole si tenía fiebre. Ella lo presionó, su preocupación era evidente. Altos, mirando hacia otro lado avergonzado, ofreció una vara explicación, sugiriendo que podría estar nervioso y un poco cansado. Mientras el grupo avanzaba por el gran salón, los pensamientos de Ulto se dirigieron a su precaria situación. Pensó que no había suficiente información para actuar con decisión, y que dar un paso en falso podría desencadenar una bandera de muerte. Por ahora, decidió ir a lo seguro con Carla Sensei. Poco después, un plato de sándwiches cuidadosamente cortados y una taza de té esperaban, un tranquilo interludio en el día. Mientras comía, Ultos reflexionó sobre la línea de tiempo original. Un recuerdo trágico en el que Carla Sensei había movido los hilos entre bastidores para despojarlo de su título y meterlo en prisión. Masticó pensativamente, una nueva resolución endureció su expresión. Absolutamente no permitiría que eso sucediera esta vez. Tarde en el campo de entrenamiento de mercenarios, una formidable fortaleza donde los herreros perfeccionaban sus habilidades, practicando su manejo de la espada. Una vez más se golpeó con su espada, gritando de dolor y frustración. Un hombre con una sonrisa de confianza se ofreció a enseñarle cómo evitar ser golpeado, advirtiendo en broma que las colisiones constantes pueden provocar calvicie. Luego le mostró a Altos la técnica adecuada, indicándole que apartara la cabeza del camino, demostrando el movimiento con su propia espada. Después de su práctica, el instructor preguntó casualmente si la tutora mágica de Altos era en realidad Carla Orlando. Altos, sorprendido por la pregunta, preguntó cómo lo sabía, encontrándolo algo inquietante. El instructor se rió y explicó que Carla Orlando era una celebridad, un tema de conversación común entre todos. El instructor afirmó que Carla Sensei era realmente famosa y la describió como joven, hermosa, fuerte e increíblemente fuerte. Altos pareció procesar esta información con una expresión pensativa. Internamente cuestionó la elección de palabras del instructor, preguntándose si estaba siendo tonto. Mientras tanto, el narrador confirmó que Carla Orlando era efectivamente la maga número 1 de la capital, muy buscada por los nobles, para la tutela de sus hijos, y que la familia Randall había conseguido con éxito sus servicios, como se esperaba. El instructor de espada, con una sonrisa de complicidad, transmitió un rumor sobre el joven maestro, Ultos, afirmando que había hecho un berrinche y exigía un tutor de magia que fuera atractivo y bien dotado. Altos, luciendo completamente mortificado, solo pudo decir una expresión desconcertada seria, mientras el instructor se reía entre dientes ante su clásica reacción, asegurándole a Altos que entendía sus verdaderas intenciones y le ofreció su ayuda si alguna vez la necesitara. Altos, sin embargo, quedó perplejo, descartando internamente las palabras del instructor como las divagaciones incomprensibles de un aventurero de rango. Más tarde, sentado frente a Carla Sensei, Altos declaró su decisión. Dedicaría sus mañanas a sus lecciones de magia.
reconocer que subir de nivel era su prioridad inmediata. Además, describió su riguroso horario, explicando que pasaría las tardes entrenando su habilidad con la espada con Enrique, reconociendo que incluso un rango F como él, sorprendentemente, tenía mucho pasaron tiempo. 6 meses en un borrón de entrenamiento dedicado. Ultos, concentrado y decidido, decidió utilizar cualquier momento libre para lanzar hechizos de mejora corporal, fortaleciéndose aún más. De repente, una criada irrumpió en la habitación, con voz urgente, anunciando que acababa de llegar un mensaje del señor. Ella le informó a Ultos que su padre regresaría a casa en un año, enfatizando que este mensaje en particular era diferente de su correspondencia habitual. Altos, sorprendido, preguntó por qué. Asimiló la noticia, con una expresión pensativa en su rostro. Altos especuló que el regreso de su padre podría estar relacionado con frecuentes avistamientos de monstruos en su territorio. Se dio cuenta con una punzada de nerviosismo de que este sería su primer encuentro desde su reencarnación, lo que hacía que la perspectiva fuera bastante mientras la criada explicaba que la carta decía que su padre deseaba reunirse con la familia en un pueblo cercano. Sus ojos se abrieron con sorpresa, cuestionando la mención de un pueblo. La criada confirmó la ubicación, nombrando la ciudad de Lyon, mientras su mirada se desviaba hacia el distante paisaje urbano. Un escalofrío recorrió su espalda, sus ojos se abrieron ante una repentina y terrible comprensión. Sabía lo que vendría. La criada, al notar su angustia, le preguntó si se encontraba bien. Él respondió, confirmando que Lyon era efectivamente una ciudad, con la mente acelerada. Deseaba desesperadamente que fuera un lugar diferente. Pero la doncella, impresionada por su conocimiento, afirmó que efectivamente había un pueblo cerca de León, confirmando su recuerdo. Su expresión se endureció, una sombría certeza se apoderó de él. No había duda, era ese León. Todos los jugadores del último arco del juego conocían a Lyon como la ciudad inicial. En la línea de tiempo del juego, ocurrió un evento verdaderamente catastrófico allí 3 años antes de que comenzara la historia. Esto significaba que en su realidad actual, el evento estaba destinado a suceder dentro de un año. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro al darse cuenta de todas las implicaciones. En la historia original, ese mismo evento fue lo que inició el completo descenso de Altos a la villanía. Declaró internamente que no podía ir a Lyon, resolviendo encontrar una manera de evitar el desastre inminente. Dentro de la finca, una criada le expresó su preocupación a Altos, preguntándole si se sentía bien, notando la palidez de su tez. Él rápidamente le aseguró que estaba bien, aunque luego le preguntó sobre el color de su rostro. A pesar de su declaración exterior, admitió internamente que no estaba nada bien. Una expresión de preocupación nublaba sus rasgos. La ciudad de León, conocida como la ciudad de los comienzos, sirvió como un episodio tipo tutorial en la historia principal. Sin embargo, este tutorial en particular no se parecía a los típicos, lo que genera una pregunta de por qué. El duque y la duquesa ofrecieron una fiesta espléndida, un gran acontecimiento. Sin embargo, bajo la superficie de esta elegante reunión, se desarrolló un evento más clandestino. Como Last Arcana era un eroge, también incluía un tutorial para tales asuntos, revelando una fiesta sospechosa que se llevaba a cabo detrás de escena, donde mujeres enmascaradas con atuendos reveladores ofrecían opciones como abrazarla o hablar con ella. La figura central de esta reunión oculta y más ilícita fue la de Kizuto. Su rostro se contrajo en una sonrisa lasciva y su lengua afuera. Habiendo caído en la trampa de la cortina negra, se encontró inmerso en un juego depravado, rodeado de varias mujeres enmascaradas que empuñaban látigos y se burlaban de él. Uno incluso ofrece un por favor con un gesto sugerente. Esta fue la esmeralda del juego. Una multitud de espectadores jadeó en estado de shock y disgusto, y sus susurros confirmaron los rumores. Los rumores eran ciertos. Lo vi con mis propios ojos. Es un pervertido, un cabrón y un pícaro. Mientras tanto, Carla Sensei, con expresión severa, reflexionaba sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando. La heroína principal llegaría a despreciarlo como a una serpiente, y eventualmente, la verdad de su depravación como noble corrupto y personaje eroge se extendería no solo dentro de la finca, sino por todo el mundo. Su destino como villano medio jefe ahora estaba irrevocablemente sellado. Voltos yacía en su cama, reflexionando sobre los acontecimientos, concluyendo que esta era aproximadamente la primera mitad de la ciudad de los comienzos. León reflexionó que la segunda mitad, que involucraba tutoriales de batalla y elementos similares, no le preocupaba. Yacía en la cama, con los ojos muy abiertos con una mezcla de contemplación y preocupación, reflexionando sobre los acontecimientos que habían ocurrido. Consideró los aspectos sociales del tutorial, particularmente la escandalosa fiesta organizada por Kazudos y el villano simbólico. Pensó que, normalmente, uno podría simplemente evitar esa fiesta o incluso evitar mentir por completo. Pero este no era un mundo ordinario. Se sentó y se dio cuenta de que se trataba de un mundo eroge y que parecía poseer un poder aterrador para forzar que el escenario se desarrollara exactamente como debía. Llegó a la conclusión de que el sentido común de su mundo original no se aplicaría aquí. Decidió que su primera prioridad debía ser reunir información. El campo de entrenamiento del cuerpo de mercenarios era una fortaleza formidable, un lugar donde los guerreros perfeccionaban sus habilidades. Ultos preguntó por Enrique, solo para enterarse por un guardia de que había salido anoche al distrito del placer y aún no había regresado. Altos expresó su sorpresa ante esta noticia. Cuando el guardia se fue, una nueva figura, José, se le acercó. José se presentó como el compañero de entrenamiento de Altos y explicó que seguiría el ejemplo de Altos. Altos, a su vez, preguntó sobre la naturaleza de su formación, a lo que José respondió que normalmente participarían en 5 partidos básicos. José observó a Ulto mientras practicaba diligentemente sus movimientos básicos con la espada, notando su forma. Una vez completados los movimientos básicos, José confirmó que el entrenamiento fundamental había terminado y propuso continuar con la pelea de 5 combates. Estaba listo con una espada de entrenamiento en mano, mientras su compañero José le saludaba cortésmente: por favor, cuídame. Altos, igualmente preparado, respondió: cuando esté listo. Con esa declaración, se movió con una velocidad asombrosa, un movimiento borroso que apenas le dejó a José tiempo suficiente para reaccionar. Los ojos de José se abrieron en shock cuando la espada de Altos conectó, forzando un bloqueo desesperado.
¿Esta velocidad? Pensó José, completamente desconcertado. Su implacable asalto continuó, una ráfaga de golpes que mantuvo a José a la defensiva, luchando por detener cada golpe. José, analizando los movimientos rápidos, notó internamente el refuerzo corporal. La espada de entrenamiento volvió a brillar, testimonio de su velocidad inquebrantable. José todavía se tambalea por la velocidad inesperada, se dio cuenta de que el primer punto había sido anotado en su contra. De ninguna manera murmuró para sí mismo, la incredulidad grabada en su rostro. Una determinación sombría se apoderó de José mientras consideraba las implicaciones. Este tipo, si no hago todo lo posible, ni siquiera seré un compañero de entrenamiento y podrían despedirme. Pensó que la gravedad de la situación que se le estaba presentando, luego declaró: bueno, segundo partido en cualquier momento, esté listo. Mientras se preparaba para la siguiente ronda, José escudriñó a Altos. Un nuevo pensamiento se formó en su mente. Su swing es lento. No, es lento en general. ¿Estúpido?, reflexionó, valoración contradictoria que insinuaba un análisis más profundo de la técnica de Altos. El instructor de espada, un hombre de formidable habilidad, una vez más desarmó a Altos, marcando la quinta victoria consecutiva en su sesión de sparring. Altos, derrotado, concedió el partido. Altos le agradeció respetuosamente por la práctica, pero el instructor, aún aturdido por el resultado inesperado, lamentó internamente haber perdido los 5 combates ante el joven maestro. Frunció el ceño repitiendo los partidos en su mente. Había sido engañado por la demostración inicial de velocidad de Altos, volviéndose demasiado cauteloso, lo que finalmente lo llevó a su derrota. Rápidamente descartó sus propias excusas y se dio cuenta de que el joven maestro era simplemente genuinamente fuerte. Mientras tanto, Altos reflexionó sobre la actuación del instructor, encontrándola peculiar. Consideró que el instructor, José, era significativamente más débil que Enrique, y se preguntaba si su rango era incluso menor. Se alegró de haber practicado el fortalecimiento corporal al estilo mafia sin depender de él durante su entrenamiento. El instructor, José, continuó con su evaluación interna, señalando que Altos poseía buena personalidad y parecía ser un individuo capaz y con aspiraciones claras. Altos, a un año de su reencarnación en este mundo, decidió buscar la opinión de José, reconociendo la mayor experiencia del instructor. Se pregunta si sería apropiado formular una pregunta. La escena cambió a un imponente castillo, cuyos muros de piedra se elevaban hacia el cielo. Los pensamientos de Altos resonaron, cuestionándose si realmente era aceptable huir cuando surgía el peligro. José, de pie con el instructor de espada, afirman que abandonarlo todo y huir era el curso de acción correcto en situaciones peligrosas, enfatizando que la supervivencia del aventurero era primordial, pues la muerte no dejaba nada. El instructor reconoció su consejo y le agradeció la información. Un delicado juego de té descansaba sobre una mesa pulida, un momento de calma antes de que resurgiera la persistente pregunta de Alto, que verdaderamente constituía una situación realmente peligrosa. Luego, Alto se encontró hablando con Carla Sensei, quien le preguntó si había tenido algún problema. Aclaró que simplemente buscaba comprender el curso de acción adecuado en caso de verse envuelto en una situación difícil. Ella simplemente se dirigió a él como mi discípulo. Continuó su conversación con Carla Sensei, quien al escuchar sus inquietudes declaró con confianza que si necesitaba ayuda, sería sencillo y debería consultarla directamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, encontrando su oferta increíblemente tranquilizadora y confiable. Sin embargo, un destello de preocupación cruzó por su mente. Si bien Carla Sensei podría resolver cualquier problema, sabía que su participación conduciría inevitablemente a complicaciones completamente nuevas. Reflexionó sobre el poder abrumador de Carla Sensei, una fuerza tan inmensa que se la consideraría dominada incluso dentro de un grupo protagonista. Pensó que tal vez los desarrolladores le habían dado una extraña droga debilitante para que encajara, pero incluso entonces, ella seguía siendo increíblemente reiteró su objetivo principal, seguir siendo un personaje secundario, una magia. Por lo tanto, deseaba desesperadamente evitar cualquier acción que lo hiciera destacar, especialmente no arrasar junto a uno de los personajes más fuertes de la historia. Carla Sensei, al notar su repentina quietud, le preguntó sobre sus pensamientos. Él rápidamente respondió que simplemente estaba conmovido por su habilidad. Ella reafirmó su compromiso, diciéndole que realmente la consultara cuando las cosas se volvieran peligrosas, a lo que expresó su gratitud. Momentos después, una doncella se acercó con expresión de confusión. Ella se disculpó, afirmando que no había captado lo que dijo y le pidió que lo repitiera. Claro, preguntando si se le habían estropeado los oídos, y explicó que acababa de preguntarle a Carla Sensei cuál era la forma correcta de manejar situaciones verdaderamente peligrosas. ¿Todavía perpleja? Simplemente respondió con un interrogativo. La expresión de la criada se endureció, claramente molesta por su fraseo. Tartamudeó dándose cuenta de su error y trató de reformular su solicitud, pidiéndole que compartiera sus pensamientos sobre qué hacer en situaciones verdaderamente peligrosas. Continuó su explicación, afirmando que si uno ya estaba en una situación peligrosa, significaba que ya había fallado. La criada, escuchando atentamente, advirtió que la verdadera batalla de un noble era prepararse con anticipación para evitar que tales circunstancias surgieran. Él absorbió sus palabras, una expresión pensativa, y helada escapó de sus labios. Mirándolo ahora directamente, desvió la pregunta, preguntándole qué pretendía realmente hacer cuando se enfrentaba a situaciones genuinamente peligrosas. Con una sonrisa confiada, casi traviesa, declaró que lo abandonaría todo y viviría, razonando que no tenía sentido si estaba muerto. Su franqueza claramente sorprendió a la criada. Su expresión cambió a una de ligera confusión, preguntándose qué había causado la sorpresa de la criada. Aún visiblemente desconcertada, la criada buscó una aclaración, preguntando si realmente quería decir que abandonaría todo. Confirmó con un murmullo vacilante. Luego le recordó sus palabras pasadas, recordando que el año pasado había proclamado que había despertado a la nobleza Olia.
Ella cuestionó si su postura actual significaba que esa declaración había sido una criada, visiblemente molesta, se disculpó por haberse extralimitado como sirvienta. Él, a su vez, hizo una profunda reverencia, disculpándose y agradeciéndole su consejo. Mientras la criada se alejaba, reflexionó internamente que lo que realmente buscaba era una couture noblesse o vida, una forma corrupta o rota de deber noble. La gran mansión estaba bajo un cielo nublado. Su imponente estructura es un testigo silencioso de la inusual conversación del día. Yacía tumbado en el sofá, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, y se dio cuenta de algo nuevo. Había estado tan concentrado en convertirse en un personaje que pudiera escapar de ser basura, un cajur noblesse obliga, que casi se había convertido él mismo en un verdadero noble basura. Era un camino peligroso que casi había tomado. Su expresión se endureció mientras seguía reflexionando. Darse cuenta de que el noble basura en el que se estaba convirtiendo era exactamente lo opuesto al personaje de la mafia que realmente pretendía ser. Weir, concluyó, era verdaderamente su último recurso. Altos, con expresión preocupada, pidió confirmación, preguntándose si realmente todo estaba bien. Parecía estar comprobando algo importante. Su doncella, con las mejillas sonrojadas, lo miró con ojos muy abiertos y sorprendidos. Ella se dirigió vacilante a él y le preguntó si realmente iba a abrir esa cosa. Dentro de un carruaje en movimiento estaban presentes el instructor de espada, José, y otro guardia mercenario. El instructor de espada confirmó algo asintiendo, mientras que José también pareció reconocer la situación. Altos, manteniendo una actitud seria, explicó que si bien entendía su preocupación, sus acciones no tenían fines eróticos. Aclaró que esto era simplemente un medio para lograr un objetivo mucho más amplio. La doncella, ahora sonriendo dulcemente, le aseguró que no se interpondría en su camino. Luego agregó, con un tono sugerente, que siempre estaba lista para el desprecio. Altos cerró los ojos, con el ceño ligeramente fruncido, y afirmó firmemente que esta apertura sería un evento único. Destacó su deseo de evitar un mal final. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, la criada miró hacia el interior del carruaje, donde estaban sentados el instructor de espada y los demás, aparentemente procesando las palabras. Luego bajó la mirada y una expresión de profunda decepción se posó en su rostro. Mientras ella reconocía tranquilamente su decisión, el instructor de espada, con los ojos entrecerrados, reflexionó sobre el inusual flujo de eventos, preguntándose si esto era realmente una apertura normal o algo completamente distinto. Observó a la mujer con el atuendo revelador y comentó que la armadura del bikini y el am probablemente eran falsos. Mientras tanto, Oltos, sorprendido al ver a la mujer en bikini, cuestionó qué estaba haciendo Henry. La propia mujer, igualmente sorprendida, se preguntó si se estaba dirigiendo a Bakken. El viaje que les esperaba les llevó a Lyon, la ciudad más grande del territorio landal, y una ciudad de primer nivel en el reino. Sin embargo, en la progresión original del juego, aquí era precisamente donde avanzaría rápidamente la desnatación de Altoza, un desarrollo considerado extremadamente indeseable. Esta desnatación fue una estrategia astuta diseñada para ser evitada. Era un plan orquestado por la malvada hermana mayor para atrapar a Liera, involucrando a varias mujeres con lencería negra y máscaras. Altos, sumido en sus pensamientos, se tocó la barbilla. Se dio cuenta de que había explicado mal la historia del juego, y sintió que sus intenciones no habían sido transmitidas de manera efectiva. Una mujer con uniforme de empleada doméstica, con aspecto abatido, confesó que nunca duraba mucho en ningún trabajo. Incluso si empezó bien, rápidamente la despidieron. Luego levantó la vista, interrogando con un suave. El instructor de espada parecía completamente sorprendido, exclamó con incredulidad y lo calificó como un desperdicio. Pensó que quien la había despedido no entendía nada de verdadero valor. Continuó su evaluación interna. Al notar su belleza y su amplia figura, se preguntó si su personalidad también era excepcionalmente rara. Sentado en la cama, el instructor de espada se volvió hacia la criada y le preguntó si estaba de acuerdo con su evaluación. Luego reveló que en el juego, Kazudos también la había despedido. Altos respondió con un sonido de comprensión. La doncella, sorprendida y ligeramente nerviosa, les dio las gracias. Luego admitió que era un poco torpe, e incluso en su residencia actual había roto muchos platos y causado varios problemas. Tanto Altos como el instructor de espada parecían completamente desconcertados por su confesión. Cuestionó Altos, torpe, mientras el instructor de espada hacía eco. ¿Platos rotos? Escuchó como una doncella nueva. Liera explicó que estuvo a punto de ser despedida, pero el maestro Altos había intervenido. Ella contó sus palabras y afirmó que no perdonaría a nadie que se atreviera a despedirla. El instructor de espada miró con expresión seria, mientras Altos parecía sorprendido por la revelación de Liera. El nombre Kazudos flotando en el aire. Los ojos de Liera, llenos de una tranquila determinación, transmitieron su resolución mientras declaraba, por eso. Ella continuó, explicando que no importa qué tipo de sirvienta deseara Altos. Ella estaba decidida a convertirse en esa doncella para él. Altos, todavía procesando su intensa declaración, cuestionó su razonamiento, y le preguntó por qué llegaría tan lejos por él. Siguió presionando, preguntándose por qué estaba tan obsesionada con ser sirvienta, especialmente teniendo en cuenta su extrema torpeza. El instructor de espada se hizo eco de su confusión y le preguntó cuáles serían sus deberes principales. Liera, sorprendida con la guardia baja, tartamudeó una respuesta. Luego reveló su pasado, explicando que Kazudos y los villanos la habían tratado como a una niña, quienes tiraban de su mano donde quiera que fueran, asegurándose de que nunca la dejaran sola. Se ofreció a hacer cualquier cosa por Altos, incluso si eso significaba ser tratada de manera similar. Continuó su voz ceñida de tristeza, admitiendo que recientemente ese tratamiento había cesado por completo, dejándola sintiéndose sola. El instructor de espada y Ultos escucharon. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y desconcierto. Ultos, nervioso por su intensa devoción, rápidamente negó tener complejo materno, y afirmó que no aceptaría las cosas de forma arbitraria. La gran ciudad de Erdian se alzaba majestuosa bajo un cielo nublado, su impresionante arquitectura dominaba el paisaje. Dentro de la ciudad, José se dirigió a un guardia mercenario y a una criada, instruyéndoles a seguir adelante con sus arreglos. Les recordó que él era quien había estado protegiendo al joven maestro desde el frente.
El oficial reconoció sus palabras con un simple sí. Pronto, el grupo llegó a la Villa Ellian de la casa ducal Randall, una residencia señorial acorde con su estatus noble. En el interior, una fila de personal doméstico, incluidos el mayordomo y 2 doncellas, estaban listos para recibirlos. El mayordomo ofreció una formal bienvenida al joven amo, mientras una de las criadas añadió que habían estado esperando su llegada. Cuando Altos entró acompañado de José y Liera, expresó sorpresa al ver a la jefa de limpieza entre el grupo de bienvenida. A medida que avanzaban hacia la villa, la jefa de limpieza explicó que se habían estado preparando para la llegada del joven maestro y la de su séquito. Ultos, recordando una conversación anterior, estuvo segura de haber mencionado esto antes. Luego, la jefa de limpieza informó a Ultos que se esperaba que sus padres regresaran por la noche y, hasta entonces, era libre de explorar la ciudad como quisiera. Él estuvo de acuerdo de inmediato, expresando su intención de hacer turismo. Internamente, se maravilló ante el paisaje familiar, reconociéndolo en el juego y sintiendo una sensación de profunda emoción. Mientras Altos y Liera deambulaban por el bullicioso mercado, una anciana que vendía comida los saludó, les preguntó si era su primera vez en Ellian y comentó lo bonita que era la ciudad. Liera confirmó cortésmente que sí, pero Altos, con una sonrisa de complicidad, reveló que había visitado la ciudad muchas veces durante el juego. La anciana, con el rostro radiante, luego habló del alcalde Gregorio, atribuyéndole el mérito de la prosperidad de Ellian. Ella lo elogió como una excelente persona, a pesar de su humilde origen de plebeyo como ellos. Liera expresó su admiración, y señaló lo sorprendente que era que todos los ciudadanos quisieran a su amable alcalde. Altos, sin embargo, permaneció internamente enfocado en su perspectiva única, dándose cuenta una vez más de que esta realidad reflejaba el juego que conocía tan bien. Continuó su paseo por el pueblo con Liera, quien comentó que todos los que encontraban hablaban muy bien del alcalde. Ultos simplemente tarareó en señal de acuerdo, reconociendo la amplia popularidad de Gregorio. Sin embargo, Ultos sabía la verdad. El alcalde Gregorio, querido por los ciudadanos, era en realidad un villano astuto disfrazado de hombre benévolo. Trazó mentalmente la posición de Gregorio dentro de la narrativa del juego, entendiendo que si bien apareció en la mitad del juego, durante el arco de la academia, su verdadero nivel de poder estaba mucho más allá del de un típico jefe. Gregorio era un antagonista de alto rango, un enemigo formidable incluso comparado con el jefe final. Llegó a la conclusión de que Gregorio era un personaje mucho más problemático que incluso Kazudos, otro jefe intermedio del arco de la academia. En esta etapa se dio cuenta. Si revelara la verdadera identidad de Gregorio a alguien, sin duda lo considerarían loco. En este arco actual del Ellian, entendió que no tenía más remedio que enfrentar y derrotar a este jefe de alto rango. Su conocimiento del juego era su arma principal, pero alterar el escenario basándose en él era increíblemente peligroso. Había considerado huir, pero descartó la idea. Honestamente, sus posibilidades de victoria eran algo que no quería contemplar. Si fallaba, sería tildado de personaje basura y enfrentaría un mal final. Debilitar su única arma, su conocimiento, significaba que no podía ganar. Dejó escapar un suave suspiro. Hubo un tiempo en el que creía que su conocimiento original lo haría invencible, pero ponerlo en práctica estaba resultando increíblemente difícil. Liera, al notar su tez pálida, le preguntó si se encontraba bien. Él le aseguró que estaba bien, aunque su rostro revelaba cierta tensión, y sugirió que regresaran pronto a la villa. Mientras se preparaban para partir, habló con el instructor de espada y le pidió que investigara un asunto específico. El instructor estuvo de acuerdo, prometió investigarlo y luego partió en un carruaje. La gran propiedad de la familia Orland Lusaka se alzaba majestuosa bajo el cielo de la mañana. Su arquitectura clásica es un testimonio de su prestigio de larga data. Dentro de sus grandes salones, el amo y la dueña de la casa, el padre y la madre de Ultos, hicieron su regreso digno, flanqueados por atentas doncellas. Cuando entraron, Ultos los esperaba, ofreciendo un saludo cortés a su padre y a su madre, reconociendo que había pasado mucho tiempo a pesar de que este era su primer encuentro verdadero en su realidad actual. A su lado, la criada principal le ofreció una respetuosa bienvenida al amo y a la señora. Su padre, al verlo, exclamó sorprendido, comentando que Ultos había crecido tanto que estaba casi irreconocible. Mientras la observaba, Ultos reflexionó internamente sobre la sorprendente belleza de su madre. Un pensamiento que provocó un sutil sonrojo en sus mejillas. Su mirada luego cayó sobre él, sus ojos se abrieron ligeramente mientras pronunciaba su nombre. Un profundo reconocimiento aparecía en su expresión. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Una pregunta silenciosa se formó en su mente cuando se encontró con expresión pensativa. Se preguntó en voz alta dónde podría estar su amado Ulchan. Su mirada se agudizó y, un momento después, un joven, Ultus, reaccionó con un grito ahogado de total sorpresa. Luego lo abrazó con fuerza, con una suave sonrisa adornando sus labios, admitiendo que realmente lo había confundido y estaba bastante sorprendida por su apariencia. Enterró su rostro en su pecho, murmurando madre y notando su agradable aroma. Miri, secándose una lágrima del ojo, se disculpó por hacerlo sentir solo. Él, sin embargo, le aseguró que estaba perfectamente bien, reflexionando internamente sobre la sorprendente belleza de su madre y sus poco frecuentes apariciones en la narrativa principal del juego, y cómo algo de la crema de Mamazuki ahora había entrado más tarde en un gran salón. Dominique, el patriarca de la familia, colocó una mano sobre su pecho con una mirada de aprobación, afirmando su felicidad de que Ulfus se hubiera vuelto tan confiable. Ulfus sonrió, expresando su gratitud a su padre, quien observó que parecía estar bien. Consideró las implicaciones de ser llevado ante Gregorio. Mientras la familia se reunía, Dominique explicó que el día siguiente implicaría una conferencia sobre contramedidas demoníacas, seguida inmediatamente por una fiesta que serviría como el debut social de Ulfus. Emily le recordó gentilmente a Ulfus que era simplemente una presentación formal, y que no había necesidad de que se pusiera nervioso. Él, a su vez, declaró su determinación de defender el apellido Randa. Esa noche, la familia compartió una comida. Emily preguntó sobre la pérdida de peso de Ulfus, a lo que él respondió que se debía al ejercicio. Dominique comentó sobre su transformación.
Después de cenar, decidieron retirarse temprano para prepararse para los eventos del día siguiente. Más tarde, en el dormitorio de Ulfus, Amelia se paró junto a la puerta y le indicó que la llamara si necesitaba algo, ya que ella estaría en la habitación contigua. Él reconoció sus palabras y le dio las buenas noches. Se agitó en sueños. Un suave sonido se le escapó mientras lentamente comenzaba a despertar. A medida que su conciencia se agudizaba, una vívida imagen de una mujer joven con cabello castaño largo y ondulado y una suave sonrisa llenó su mente. La reconoció como Idis, la heroína del juego, y hoy era el día en que se suponía que el personaje del jugador la conocería y se acercaría más. Sin embargo, lamentó que en su papel actual de villano no era más que un outsider. El pensamiento de Idis, tal vez en este mismo momento con alguien que no sea él. Un tirón lo llenó de una ardiente frustración. Imaginó la escena y la irritación le impidió dormir. Apretó los dientes, ahora completamente despierto, con una profunda sensación de injusticia brotando dentro de él. ¿Por qué? Se preguntó, ¿debía ser él el villano? Entonces su mente evocó una imagen completa de Idis Baburn, la nieta del duque Baburn y una de las principales heroínas de Astar. Ella era la mujer que su yo pasado había amado con todo su corazón. Debajo de la imagen, su yo pasado, absorto en un juego, parecía confirmar su devoción. Su principal encanto, reflexionó, era sin duda su rostro. Estaba perfectamente esculpida, verdaderamente hermosa, y luego estaba a su gusto. En el arco de la academia, ella era un personaje con una figura sustancial, pero él se recordó a sí mismo que debía contenerse. Esto todavía era solo el tutorial. Sus ojos, de un profundo color carmesí y ardientes como brasas, contenían un corazón fuerte en su interior. Él la amaba tanto. Mientras tanto, Idis estaba actualmente de camino a Lyon, pasando por territorio de Afen y Randar. Había un motivo específico para su viaje a León. En su tierra natal, el territorio de Baburn se había confirmado un brote de monstruos a gran escala. La respuesta a esta crisis había llevado al territorio al límite. Estaba de camino a Lyon, donde mañana se celebraría la conferencia de contramedidas demoníacas. Su objetivo era ganarse el apoyo de los nobles, una tarea de enormes proporciones para alguien que solo tenía 12 años. A medida que se acercaba el día de la conferencia, Ulfus, todavía dormido, soñó con ella. Sabía que mañana finalmente conocería a la verdadera Idis, no simplemente a la imagen que había visto en una pantalla. Al día siguiente, la gran ciudad de Lyon bullía bajo un cielo despejado. Dentro de la ciudad, la conferencia de contramedidas demoníacas, organizada por los señores vecinos, ya estaba en marcha. Alphys sabía que, según el escenario del juego, no se podían establecer contramedidas efectivas en este momento. Y entonces cayó la noche. El escenario finalmente estaba preparado. La residencia del alcalde León se llenó de una multitud animada que organizó una gran fiesta. En medio de la bulliciosa multitud, la duquesa Linder se acercó al duque Randall y le pidió cortésmente que le presentara a su hijo. Con una sonrisa orgullosa, presentó a Ulfus. Ulfus, siempre educado, se presentó a la duquesa y le dijo su nombre. Internamente notó que su nombre, Linder, era algo difícil de recordar. Un nombre bullicioso, Gregorio, elogió entonces el saludo de Ulfus, exclamando lo espléndido que era. Ulfus, sin embargo, desestimó internamente el elogio, pensando que su saludo era simplemente normal. Gregorio continuó elogiando a Ulfus, sugiriendo que con un niño tan sabio, su futuro seguramente sería pacífico. Altus ofreció un sencillo agradecimiento, mientras el compañero de Gregorio, un hombre con un parche en el ojo, observó que efectivamente se podía adivinar el futuro de un niño por la forma en que saludaba. Se encontró rodeado por un grupo de nobles mayores, con sus rostros envueltos en lo que parecían ser sonrisas de admiración. Una mujer elogió sus hermosos rasgos, mientras que otra destacó su impresionante presencia. Sin embargo, debajo de sus palabras halagadoras, Ulfus sintió una corriente más profunda y siniestra. Sabía que estas personas simplemente estaban hablando de labios para afuera, listas para hablar mal de él a sus espaldas, siempre buscando socavar. Mientras soportaba sus bromas poco sinceras, un pensamiento escalofriante comenzó a formarse en su mente. Se preguntó si estos mismos individuos, con su malicia velada, estaban de alguna manera conectados con el incidente de Kuz, tal vez incluso siendo una de sus causas fundamentales. La posibilidad le pesaba mucho. Un momento después, la duquesa Linder se acercó a él con expresión de preocupación. Le preguntó si estaba cansado y deseaba descansar en una habitación separada. Él declinó cortésmente, asegurándole que estaba bien, y agregó que debería llegar pronto, un indicio sutil de la inminente llegada de Idis. Mientras hablaba, apareció una nueva figura, un hombre con una amplia y acogedora sonrisa y los brazos extendidos. Bienvenidos, anunció con aire de triunfo. Él está aquí. Luego, la atención se centró en un par de zapatos lustrados que señalaban la llegada del invitado esperado. Una sensación de inquietud se apoderó de Ulfus cuando se dio cuenta de que Gregorio había llegado. Su llegada estuvo marcada por el elaborado saludo de Gregorio mientras se arrodillaba para besar la mano de Amelie. Un gesto que sorprendió a Ulfus. Continuó colmándola de elogios, destacando su belleza inmutable y comparándola con una mariposa bailando en un campo. Amelie, a su vez, reconoció sus halagos. Gregorio desestimó su agradecimiento, insistiendo en que el honor de conocerla era recompensa suficiente. La incomodidad de Alphys creció al observar la cercanía de Gregorio hacia su madre, instando internamente al hombre a mantenerse alejado de una mujer casada. Poco después, Amelie se volvió hacia Ulfus y le presentó a Gregorio como el alcalde de Lyon. Ulfus, aunque lo reconoció del juego, lo saludó formalmente por primera vez. Luego se dirigió directamente a Ulfus, notando cuánto había crecido desde su último encuentro y expresando su placer por conocerlo adecuadamente. A pesar del comportamiento agradable y la sonrisa refrescante del hombre, Ulfus sintió una sensación de inquietud. Darme cuenta de que una buena primera impresión era crucial. Gregorio luego reveló su conexión pasada con el padre de Ulfus, explicando que había recibido un gran favor de él como hijo de un comerciante. Ofreció a Ulfus su ayuda, instándolo a consultarlo sobre cualquier cosa relacionada con ella. Mientras la noche caía sobre la gran propiedad, Ulfus reflexionó sobre el movimiento calculado de Gregorio, dándose cuenta de que absolutamente tenía que seguir el juego para evitarse, manteniendo su amplia e inquietante sonrisa.
Informó a Ulfus que había preparado un lugar para que los niños de su edad se reunieran, y también tenía algo delicioso listo, invitándolo a acompañar. La expresión de Ulfus se tensó, una comprensión silenciosa se apoderó de él cuando las palabras de Gregorio se calmaron. Entendió la implicación. Está aquí. Mientras tanto, Amelie, con un guiño alegre, le recordó a Ulfus que mostrar su rostro era importante, sobre todo porque ella, su madre, tenía obligaciones sociales y trabajo que ella lo animó y le dijo que ambos harían lo mejor que pudieran. Ulfus, de pie respetuosamente, afirmó sus palabras. Mientras caminaba, Ulfus reflexionó que normalmente mostrar su rostro estaría bien, pero este era el mundo de un juego para más de 18 años, lo que implicaba peligros ocultos y complejas. Continuó caminando, la figura de Gregorio visible delante de él. Y un pensamiento cruzó por su mente, el día que volvería a ver a su madre. Un destello de recuerdo cruzó por su mente, una sensación de déjà vu. Sintió como si hubiera visto algo similar a esto, o tal vez exactamente esto. En algún lugar antes. En otra parte, un niño pequeño, visto desde atrás, se encontraba en un campo vibrante lleno de numerosas mariposas, sosteniendo una red, aparentemente listo para capturarlas. Dos manos sostenían con cuidado una mariposa con las alas extendidas, revelando patrones intrincados. El suelo estaba cubierto de alas desechadas de mariposas y cuerpos de otros pequeños insectos, un sombrío testimonio de una cacería. Un niño joven, con gorra, miró hacia arriba con una amplia e inquietante sonrisa, sus ojos vacíos y carentes de calidez, insinuando una naturaleza más oscura. Reflexionó sobre la inquietante comprensión de que la situación actual, el peligroso juego en el que se encontraba, se sentía inquietantemente similar al inquietante encuentro que tuvo con ese extraño niño en el parque antes de su reencarnación. Reconoció los mismos matices siniestros. Mientras Ulfus luchaba con sus pensamientos, continuó por un pasillo largo y estéril, alejándose del hombre que acababa de hablar con él. De repente, el hombre sonriente apareció a su lado, su voz interrumpió la contemplación de Ulfus mientras preguntaba si algo andaba mal. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo agudo y depredador. Ulfus, sorprendido por la repentina aparición, rápidamente se recompuso fingiendo indiferencia. Descartó la preocupación, alegando que simplemente estaba perdido en sus pensamientos. El hombre sonriente se rió suavemente en respuesta, aceptando la explicación con una mirada de complicidad. Su conversación terminó cuando sus pasos resonaron, señalando su llegada a una habitación grande y opulenta. Ante ellos se encontraban varias mujeres, escasamente vestidas, sus formas parcialmente oscurecidas por una niebla que se elevaba. Con un amplio gesto, invitó a Ulfus a elegir a cualquiera de las mujeres presentes, como si fueran meros objetos de selección. La habitación era una lujosa casa de baños, lleno de numerosas mujeres en diversos estados de desnudez, algunas de pie, otras descansando, todas envueltas en la atmósfera humeante. Ulfus tartamudeó una objeción vacilante, pero el hombre sonriente lo interrumpió, asegurándole que no había necesidad de fingir. Luego mencionó a Gregorio, dando a entender que Ultus ya estaba bien versado en tales asuntos, una idea que hizo que Ultus se estremeciera internamente. Continuó explicando que el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, los especiales y todos los demás. Luego declaró que Ulfus era, efectivamente, una de esas personas especiales. Inclinándose, su voz era un murmullo bajo. El hombre sonriente afirmó que las personas especiales podían tratar a los demás como quisieran. Ultus retrocedió levemente, perturbado por la crueldad casual de la declaración, al darse cuenta de que el hombre estaba intentando adoctrinarlo con esta ideología retorcida. Se encontró en una situación desconcertante, rodeado de azafatas enmascaradas y con atuendos reveladores. Reflexionó, una profunda sensación de inquietud se apoderó de él. Estoy preocupado. Su monólogo interno continuó, trazando un futuro sombrío. Le esperaba una muerte trágica si caía en la trampa de miel de Gregorio, lo que le llevó a que le lavaran el cerebro, lo manipularan y, en última instancia, se convirtiera en un villano despreciable. Este camino, resolvió, debe evitarse absolutamente. Continuó reflexionando sobre las implicaciones de sus elecciones, dándose cuenta de que las hermanas que le presentaban no eran el verdadero objetivo. Entendió que su propia selección ya había sido predeterminada. Ante él, había una fila de 5 azafatas, cada una enmascarada y adornada con lencería seductora, con sonrisas fijas y tentadoras. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por una repentina y sorprendente comprensión. Sus ojos se abrieron y el sudor le perlaba la frente mientras exclamaba, ¿Cuál, Rira?